La llegada a España, los orígenes de la presencia judía en la península ibérica, del primer capítulo del libro Breve Historia de los Judíos en España, escrito por Paloma Díaz Mas. Presentación por Icen. Introducción. La presencia judía en la península ibérica tiene sus raíces en tiempos antiguos, con evidencias que datan desde la época romana hasta la caída del reino visigodo. A través de inscripciones epigráficas, descubrimientos arqueológicos y documentos históricos, se puede rastrear la evolución y asentamientos de las comunidades judías en diversas regiones de Iberia. Estas comunidades no solo coexistieron con otras culturas y religiones, sino que también enfrentaron periodos de discriminación y persecución. La historia de los judíos sefardíes y su legado en España es un testimonio de su resiliencia y contribución cultural. Orígenes de la presencia judía en la península ibérica. Testimonios de época romana. Las inscripciones epigráficas romanas en Adra, provincia de Almería, evidencian la presencia judía desde el siglo III después de Cristo. El descubrimiento de lápidas y restos arqueológicos en Montecristo y Tortosa confirma la existencia de comunidades judías en la Bética. Además, una pileta de mármol con inscripciones en hebreo, latín y griego hallada en Tarragona, datada en el siglo V después de Cristo, muestra elementos iconográficos judíos. Las características comunes de estos restos incluyen inscripciones en hebreo y griego, provenientes de ciudades importantes del Imperio Romano entre los siglos III y VI después de Cristo. Hipótesis de asentamientos antiguos. Existe la posible presencia judía desde la época fenicia, al menos desde el siglo VIII a.C., en ciudades portuarias del Mediterráneo y Atlántico. La migración de judíos de cultura griega a la península ibérica durante la época helenística, entre los siglos III y I a.C., también es relevante. Se han identificado comunidades judías en Hispania desde al menos el siglo I después de Cristo, evidenciadas por la visita de Pablo para predicar el Evangelio. Hay especulaciones sobre la identificación de topónimos bíblicos como Tarsis y Sefarad con asentamientos judíos en la península ibérica. Interpretaciones y leyendas. Sefarad en la Biblia y la historia. La mención de Sefarad en la Biblia se ha interpretado como una posible referencia a la península ibérica, identificada por comentaristas judíos romanos con el extremo del Mediterráneo. Esta identificación ha perdurado con Sefarad refiriéndose a España en hebreo moderno, y los judíos ibéricos y sus descendientes siendo llamados sefardíes. La deportación de judíos a Sefarad tras la toma de Jerusalén en el año 587 a.C., según profecías bíblicas y crónicas históricas, también ha sido destacada. Sin embargo, existen controversias sobre la ubicación exacta de Sefarad, especulándose con posibles ciudades como Saparda, Esparda o Sabarian. Orígenes de la identificación sefardí. En hebreo moderno, Sefarad se refiere a España y la lengua española se llama sefaradit. Los judíos de la península ibérica y sus descendientes son conocidos como sefardíes. Intelectuales sefardíes en la Edad Media y en el siglo XVI vincularon a los judíos con Sefarad desde la época de la destrucción del Templo de Jerusalén. Esta conexión se utilizó para refutar acusaciones antijudías, como la responsabilidad en la muerte de Jesucristo. Contribuciones de Selomó Berga. Selomó Berga, un judío nacido en Sevilla, redactó la crónica Sebet Yehuda, resaltando los orígenes nobles de los judíos sefardíes. Tras la expulsión de 1492, Berga se exilió, destacando la historia y prestigio de los judíos sefardíes. La crónica menciona la llegada de cautivos a Sefarad, identificada como Andalucía y Toledo, tras la destrucción de Jerusalén. Berga enfatizó la nobleza de los judíos sefardíes, aportando a la identidad y legado de esta comunidad. Documentación cristiana sobre judíos en Hispania. Documentos de época romana tardía. En el siglo IV después de Cristo, textos legales en latín revelan la presencia organizada de comunidades judías en Hispania. Las actas del Concilio de Iliberis muestran la interacción entre judíos y cristianos en diversas localidades de la península ibérica. Las normas del concilio regulaban aspectos de las relaciones entre cristianos y judíos, como el matrimonio y la convivencia. Se evidencia la coexistencia y relaciones entre judíos y cristianos en Hispania a través de la documentación de la época. Cánones del Concilio de Iliberis.
Los cánones prohibían matrimonios mixtos entre judíos, paganos y mujeres cristianas, estableciendo penas específicas. También regulaban la interacción alimentaria entre judíos y cristianos, prohibiendo comer juntos en ciertas circunstancias. La documentación refleja la convivencia cercana entre ambas comunidades, evidenciando prácticas y restricciones específicas. Las normas del concilio buscaban segregar a cristianos y judíos, revelando la proximidad entre ambas religiones en ese periodo. Antijudaísmo religioso cristiano. La base del antijudaísmo religioso cristiano radica en la percepción de que la ley judía se considera caduca al ser reemplazada por una nueva alianza con los gentiles cristianos. Los cristianos se ven como el verdadero pueblo elegido, mientras que los judíos son culpados por la muerte de Jesucristo. Los prejuicios en el antijudaísmo incluyen la ceguera judía al no reconocer a Cristo como Mesías, la pérdida del favor divino y la acusación de deicidio. Los argumentos teológicos y exegéticos de Isidoro de Sevilla carecen de conocimiento sobre las comunidades judías de la época. Legislación discriminatoria en el Reino Visigodo de Toledo. La legislación discriminatoria en el Reino Visigodo de Toledo incluía la prohibición de que los judíos tuvieran esclavos cristianos y restricciones matrimoniales entre judíos y cristianos. También imponía penas severas para la conversión de cristianos al judaísmo y para judíos casados con cristianas. Se establecieron medidas como la obligación de bautizar a los hijos de matrimonios mixtos, y se aplicaron políticas de conversiones forzadas, lo que dio lugar al surgimiento de criptojudíos en la península ibérica. Descomposición del reino visigodo y colaboración con la invasión musulmana. Las luchas internas y conspiraciones debilitaron el reino visigodo, resultando en una legislación antijudía progresiva. Las medidas incluyeron la limitación de actividades comerciales y el establecimiento de impuestos discriminatorios hacia los judíos. Las presiones para la conversión al cristianismo aumentaron la carga fiscal sobre la comunidad judía, con medidas encaminadas a la desaparición de las comunidades judías en el reino. Existe la posibilidad de colaboración judía con los musulmanes tras la caída del reino visigodo, con crónicas árabes mencionando la participación judía en mantener plazas bajo dominio musulmán. Esto marca el inicio de la historia de los judíos en Al-Ándalus con la implantación de un Estado islámico. Conclusión. La trayectoria de la comunidad judía en la península ibérica es una narrativa de integración, resistencia y legado cultural. Desde las primeras evidencias romanas hasta las contribuciones de figuras como Salomó Berga, los judíos en Iberia han dejado una huella duradera en la historia de la región. La interacción con las comunidades cristianas y la legislación discriminatoria en el reino visigodo reflejan los desafíos que enfrentaron. La llegada de los musulmanes y el inicio de la historia de los judíos en Al-Ándalus marcan un nuevo capítulo en esta rica y compleja historia. Fin. La llegada a España, los orígenes de la presencia judía en la península ibérica, del primer capítulo del libro Breve Historia de los Judíos en España, escrito por Paloma Díaz Mas. Presentación por Icen. Un breve resumen de capítulo 2, Los judíos en Al-Ándalus, del libro Breve Historia de los Judíos en España, escrito por Paloma Díaz Mas. Presentación por Icen. Introducción. El segundo capítulo del libro Breve Historia de los Judíos en España, de Paloma Díaz Mas examina la evolución de la comunidad judía en Al-Ándalus, una región de la península ibérica bajo dominio islámico entre los siglos VIII y XV. Los judíos considerados dhimmis vivieron bajo ciertas restricciones fiscales y políticas, pero experimentaron un notable florecimiento cultural y económico, especialmente durante el Califato de Córdoba en el siglo X. Figuras prominentes como Hasdai ibn Saprut y Semuel ibn Nagrela desempeñaron roles importantes en la medicina, diplomacia y literatura hebrea. Sin embargo, la llegada de los almorávides y almohades marcó el inicio de severas persecuciones, culminando con la destrucción de la comunidad judía de Lucena y el exilio de importantes intelectuales como Maimónides. La caída del reino nazarí de Granada en 1492 y el subsiguiente edicto de expulsión de los reyes católicos cerraron un capítulo significativo en la historia judía en la península ibérica. Evolución de Al-Ándalus. Al-Ándalus es el término geopolítico utilizado para referirse a las tierras de la península ibérica bajo dominio islámico entre los siglos VIII y XV.
Tras la expansión islámica desde el siglo VII, el califato omeya, con capital en Damasco, conquistó el reino visigodo de Toledo en 711. Aunque los musulmanes gobernaban, la población no se islamizó completamente. Cristianos, mozárabes y judíos, considerados dhimmis, mantenían su religión bajo ciertas condiciones fiscales y políticas. En 750, la dinastía omeya fue derrocada por los abasíes. Abd al-Rahman, un omeya sobreviviente, fundó un emirato independiente en Córdoba en 756, que se convirtió en califato en 929 bajo Abderramán. Tras una guerra civil en el siglo XI, el califato se fragmentó en reinos de taifas. Los reinos cristianos del norte, en el contexto de la Reconquista, fueron reduciendo el territorio de Al-Ándalus, que finalmente se limitó al reino de Granada en el siglo XV. Los judíos de Al-Ándalus en los siglos VIII y IX. La vida cotidiana de los judíos en Al-Ándalus durante los siglos VIII y IX, bajo el califato de Bagdad y el emirato de Córdoba, está pobremente documentada. Las crónicas árabes mencionan ocasionalmente a los judíos, destacando su lealtad al Estado Islámico y su no participación en las revueltas cristianas. Los judíos del norte de África también emigraron a Al-Ándalus en este periodo. Otra fuente de información son las responsas rabínicas enviadas desde comunidades judías de la península, como Lucena y Barcelona, a las academias rabínicas de Babilonia. En el siglo VIII, Natronaí Nabibai, un gaón de Pumbedita, se exilió a Almería, donde fundó una escuela talmúdica. Las consultas rabínicas revelan que los judíos andalusíes se dedicaban a la agricultura y a oficios urbanos como el curtido, la fabricación y comercio de la seda, la platería y la joyería, además del comercio de especias entre Al-Ándalus y los reinos cristianos del norte. Lucena, en la actual provincia de Córdoba, era una ciudad mayoritariamente judía con una destacada academia rabínica desde el siglo IX, que mantenía estrechas relaciones con las academias de Babilonia. En el Califato de Córdoba. A partir del siglo X, la influencia de los judíos en Al-Ándalus se incrementó notablemente en el ámbito político, profesional, comercial, científico, gramatical y literario. Este florecimiento cultural, conocido como la Edad de Oro de la cultura judía en Al-Ándalus, se debió en gran parte a la influencia de figuras como Hasdai ibn Saprut, médico y cortesano del califa Abderramán. Hasdai, nacido en Jaén alrededor del año 910, se formó en medicina utilizando conocimientos de la medicina griega compilados por médicos árabes y desarrolló remedios farmacológicos que le otorgaron fama y prestigio. Además de su labor como médico, fue nombrado jefe de aduanas y desempeñó funciones diplomáticas y de traducción para el califato, manteniendo relaciones con reyes y nobles cristianos. Una de sus hazañas diplomáticas incluyó curar la obesidad del rey Sancho de León, lo que permitió que éste recuperara el trono en 960. Hasdai también fue un gran protector de sabios, poetas y gramáticos, y se le atribuye el impulso del florecimiento literario en hebreo en Al-Ándalus. Su secretario y protegido, Menahem ben Saruk, creó un innovador léxico hebreo-arameo, mientras que Dunás ben Labrat, otro de sus protegidos, fundó la poesía hebrea andalusí, aplicando técnicas árabes a la poesía hebrea. Hasdai ibn Saprut falleció alrededor del año 970, dejando un legado de gran influencia política y cultural en Al-Ándalus, que continuó bajo el reinado de Alakén II, aunque se deterioró con el gobierno de Ixam II y su chambelán Almanzor. En los reinos de taifas. En el año 1009 se inició en Al-Ándalus la fitna, un periodo de guerra civil que duró hasta 1031 y resultó en la fragmentación del califato omeya en múltiples taifas, reinos de facciones. Este periodo de división trajo consigo una diversidad de gobiernos, incluyendo descendientes de Almanzor, amiríes, dinastías bereberes y familias árabes, creando taifas en lugares como Albarracín, Algeciras, Almería, Badajoz, Granada, Sevilla, Zaragoza y muchos otros. En la taifa de Sevilla y Denia, los judíos destacaron como médicos, astrónomos y matemáticos, pero la figura más notable de este tiempo fue Semuel ben Yosef ibn Nagrela en Granada. Nacido en 993, posiblemente en Mérida o Córdoba, Semuel emigró a Málaga en 1013 y luego a Granada, donde alcanzó el rango de visir y general bajo el rey bereber Abús ben Mahsán.
Semuel se distinguió por su gran erudición y producción poética, patrocinando a rabinos y poetas como Yitzhak Ingaidiat y Selomó Ingabirol. Falleció en 1056, siendo sucedido por su hijo Yosef, quien fue asesinado en una revuelta antijudía en 1066. En 1090, la taifa de Granada fue conquistada por los almorávides. Las persecuciones antijudías de almorávides y almohades. La llegada de los almorávides y almohades a la península ibérica, ambos pueblos bereberes del Magreb, marcó un periodo de estricta persecución religiosa. Los almorávides, monjes soldados, entraron en 1086, logrando frenar a los cristianos del norte, pero su dominio fue breve, hasta 1150. Los almohades, más rigurosos aún, llegaron en 1145 y sometieron al Andalus, hasta su declive tras la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Estos invasores, con una interpretación estricta del Islam, impusieron conversiones forzadas o el exilio a judíos y cristianos. En 1126 muchos mozárabes fueron deportados al norte de África, y en 1148, la ciudad judía de Lucena fue destruida por resistirse a la conversión. Personajes judíos como Yehuda Aleví y Maimónides sufrieron este clima de intolerancia. Maimónides, nacido en Córdoba en 1138, huyó con su familia a Fez, Palestina y finalmente a Egipto, donde se destacó como médico y filósofo, produciendo obras en medicina, astronomía y filosofía, como el Guía de Perplejos. Este periodo significó el fin del florecimiento judío en Al-Ándalus, marcando el inicio de una mayor concentración de judíos en los territorios cristianos del norte. En el reino nazarí de Granada. Los nazaríes provenientes del Magreb gobernaron la taifa de Granada desde 1232 hasta su conquista en 1492 por la Corona de Castilla, siendo el último reino musulmán de la península. Este reino, que incluía Granada, Málaga y Almería, floreció como un importante centro de comercio entre Europa y el Magreb, pese a ser tributario de Castilla desde el siglo XIV. La capital, Granada, vio un notable desarrollo urbanístico con la construcción de la Alhambra y el Generalife. Sin embargo, la comunidad judía en Granada era pequeña, con unos 500 judíos en 1492, dedicados al comercio y la artesanía, especialmente la seda. A pesar de vivir bajo protección, los judíos no recuperaron el esplendor del siglo XI. La conquista de Granada fue una meta para Castilla, culminando en la guerra de 1482-1492, y la rendición del último monarca nazarí, Boabdil, el 2 de enero de 1492. Las capitulaciones de Granada prometieron protección a los musulmanes y judíos, aunque estas promesas se incumplieron rápidamente, resultando en revueltas moriscas. Para los judíos se estableció un plazo de 3 años para emigrar al norte de África, pero esto se acortó cuando los reyes católicos firmaron el edicto de expulsión de todos los judíos de sus reinos el 31 de marzo de 1492. Conclusión. El periodo de Al-Ándalus representa una etapa compleja y variada en la historia de los judíos de la península ibérica, caracterizada por la coexistencia, el florecimiento cultural y la eventual persecución. La contribución de los judíos en áreas como la medicina, la diplomacia y la literatura hebrea dejó una huella duradera. Sin embargo, la llegada de los almorávides y almohades y las políticas de los reyes católicos culminaron en la expulsión y dispersión de la comunidad judía, marcando el fin de una era de notable influencia y prosperidad en Al-Ándalus. Fin. Un breve resumen de capítulo 2, Los judíos en Al-Ándalus, del libro Breve Historia de los judíos en España, escrito por Paloma Díaz Mas. Presentación por Icen. Bibliografía. Díaz Mas, Paloma. Breve Historia de los judíos en España. Los libros de la Catarata, 2023. Los judíos en los reinos cristianos. Un breve resumen de capítulo 3 del libro Breve Historia de los judíos en España, escrito por Paloma Díaz Mas. Presentación por Icen. Introducción. Desde el siglo XII, las comunidades judías más importantes de la península ibérica se encontraban en los reinos cristianos, aunque ya desde el siglo IX hay documentación sobre la existencia de pequeñas comunidades judías en ciudades como Barcelona.
A partir del siglo X, se encuentran comunidades en lugares como Aragón, Cataluña, Castilla, León y Galicia, incluyendo localidades como Castrojeriz, Burgos, Miranda del Ebro y Sahagún. En el siglo XI, estas comunidades también están presentes en Jaca, Pamplona, Estella y Ávila, entre otras. La presencia de los judíos en estas áreas se refleja en documentos cristianos, como los fueros y cartularios, que incluyen disposiciones sobre los judíos. Por ejemplo, el fuero de Castrojeriz de 974 y el fuero de Sepúlveda de 1076 contienen regulaciones sobre la convivencia con judíos. A medida que los reinos cristianos avanzaban en la Reconquista, conquistando territorios de Al-Ándalus con comunidades judías, como la toma de Toledo en 1085 por Alfonso VI, los judíos continuaron viviendo bajo el dominio cristiano. Este rey promulgó la Carta Interchristianous et Judaeus en 1090, garantizando a los judíos los mismos derechos que a los cristianos. Alfonso VI, al igual que otros reyes posteriores, tuvo médicos y consejeros judíos, como Josefa ibn Ferruciel. Con la llegada de refugiados judíos de Al-Ándalus debido a las persecuciones almorávides y almohades, muchos de estos refugiados eran urbanos, incluyendo al filósofo y poeta Moshe ibn Esre. Aunque en general los judíos no participaron en la lucha entre cristianos y musulmanes, hay excepciones, como en la batalla de Sagrajas en 1086 y la distribución de tierras en Jerez en 1266 a ballesteros judíos. Citas. La de Barcelona está documentada desde el siglo IX. En el fuero de Castrojeriz, del año 974, se establece que quien mate a un judío pagará la misma multa que quien mate a un cristiano. En 1090, este mismo rey promulgó la Carta Interchristianous et Judaeus, un documento legal en el que se comprometía a dar a los judíos el mismo trato que a los cristianos. El estatus de los judíos en los reinos cristianos. El estatus de los judíos en los reinos cristianos de la península ibérica durante la Edad Media era complejo y variado. Tras la conquista cristiana de territorios, tanto musulmanes como judíos a menudo permanecían en las zonas conquistadas. Los musulmanes que permanecían eran conocidos como mudéjares y vivían en comunidades llamadas aljamas o morerías, dedicándose principalmente a la agricultura y oficios como el tejido y la albañilería. Los judíos, especialmente aquellos en áreas urbanas, se dedicaban a oficios artesanales, el comercio, la medicina y el préstamo con interés, ya que esto último estaba prohibido para los musulmanes. Algunos judíos de Al-Ándalus, que conocían el árabe, actuaban como intérpretes y mediadores comerciales. Además, judíos como Benjamín de Tudela, que escribió el Sefer Maasot, eran mercaderes internacionales y exploradores. Los judíos gozaban de ciertos privilegios bajo la protección real, siendo considerados propiedad del rey, lo que les permitía practicar su religión, mantener sus instituciones y ser juzgados por sus tribunales rabínicos en asuntos internos. Sin embargo, también estaban sujetos a altas cargas fiscales y podían ser víctimas de ataques en momentos de inestabilidad política. La abundante documentación conservada, tanto cristiana como judía, nos proporciona una visión detallada de la vida judía en los reinos cristianos. Citas. En 1090, este mismo rey promulgó la Carta Interchristianous et Judaeus, un documento legal en el que se comprometía a dar a los judíos el mismo trato que a los cristianos. En 1177, en el fuero de Teruel, que sirvió de modelo para los fueros de otras ciudades de Aragón y de Castilla, se dice expresamente que los judíos son servi regis y fisco regio deputati, es decir, siervos del rey y propiedad del tesoro real. Benjamín de Tudela, 1113 a 1175, que conocía varias lenguas, romance, hebreo, árabe, latín y griego, y escribió lo que se considera el primer libro de viajes en hebreo, el Sefer Maasot, libro de viajes. La vida social y religiosa en los reinos cristianos. En los reinos cristianos peninsulares, los judíos estaban organizados en aljamas, que eran instituciones jurídicas que gestionaban la vida y las instituciones judías locales. En Castilla, las aljamas tenían cargos civiles como los muqaddamim, líderes comunitarios, dayanim, jueces, y bedino, jefe de policía, quienes administraban la comunidad, aplicaban la legislación judía y gestionaban los impuestos. Las aljamas podían imponer penas, incluida la excomunión.
La vida judía se centraba en la judería, donde se encontraban servicios comunitarios como sinagogas, escuelas, carnicerías y panaderías para cumplir con las leyes religiosas. En 1215, el Concilio de Letrán impuso restricciones a los judíos, pero estas no se aplicaron estrictamente en la península ibérica debido a la necesidad de apoyo judío en las guerras contra los musulmanes. En Castilla, los judíos no estuvieron obligados a vivir en barrios específicos hasta 1480, pero solían concentrarse en ciertas áreas para acceder a servicios comunitarios. La organización de las aljamas en Aragón imitaba la estructura municipal local, como el Consell de Trent en Barcelona. Las aljamas tenían autonomía considerable y en Castilla, el rab mayor representaba a todas las aljamas ante el rey. El judaísmo seguía estrictas prescripciones religiosas derivadas de la Torá y el Talmud, incluyendo reglas sobre pureza ritual y alimentación. Las aljamas proveían los medios para cumplir estas prescripciones, manteniendo sinagogas, escuelas y cementerios. Las mujeres, aunque no participaban activamente en el culto sinagogal, tenían un rol crucial en la vida doméstica y la transmisión de la religión. Las sinagogas medievales seguían patrones específicos y algunas han perdurado, como las de Toledo y Córdoba. La vida judía se caracterizaba por una práctica religiosa centrada en la comunidad, la familia y el individuo. Citas. Las aljamas tenían poder para detener, juzgar e imponer penas a sus miembros si transgredían las leyes. Una de las penas era el herem o excomunión, que implicaba la expulsión temporal o definitiva de un miembro de la comunidad. El Concilio de Letrán, convocado por el Papa Inocencio III en 1215, estableció una serie de restricciones con respecto a los judíos. Se establecía que tenían que vivir en barrios separados y debían llevar una señal o marca distintiva en la ropa. La estructura de la sinagoga responde a unos patrones establecidos. En la sala de oración se congregan los varones, que son quienes participan activamente en el culto. En el muro oriental está el Aarón con los rollos de la Torá, y en el centro de la sala tiene que haber una tarima o bimá. El siglo XIII. El siglo XIII fue una época de prosperidad para los judíos en los reinos cristianos peninsulares. Con la expansión de los reinos cristianos, la conquista de territorios como Jaén, Córdoba, Sevilla, Badajoz, las Islas Baleares, Valencia y Murcia fue financiada en parte por judíos prominentes como Astruc Bonseñor y los hermanos Alconstantini, quienes apoyaron las campañas de Jaime y de Aragón. Además, Alfonso VIII de Castilla recibió un préstamo de Joseph ben Salomón ben Sosán para la crucial batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Los reyes recompensaban a los financieros judíos otorgándoles la recaudación de impuestos, lo cual provocó resentimiento entre los cristianos y fomentó un nuevo tipo de antijudaísmo económico. Figuras judías como Samuel ben Manasé, que sirvió como intérprete y diplomático para Pedro III de Aragón, alcanzaron posiciones de influencia. La legislación de Alfonso X, como el fuero real y las 7 partidas, reflejó una actitud ambivalente hacia los judíos, reconociendo sus derechos pero también estableciendo restricciones. Las comunidades judías florecieron en ciudades como Toledo, Burgos, Sevilla, Córdoba y Zaragoza, y la cábala se desarrolló notablemente con figuras como Moisés de León y Namánides. La disputa de Barcelona de 1263, organizada por Ramón de Peñafort, destacó la tensión religiosa entre cristianos y judíos. Citas. Los reinos cristianos consiguieron grandes avances en la lucha contra los musulmanes, con la conquista de Jaén, Córdoba, Sevilla y Badajoz por Fernando III de Castilla y de las Islas Baleares, Valencia y Murcia por Jaime I de Aragón. Hubo judíos que contribuyeron a financiar con préstamos algunas de esas conquistas, es el caso de Astruc Bonseñor y los hermanos Bahía y Salomón Alconstantini, que financiaron las guerras de conquista de Mallorca y Valencia por Jaime I de Aragón. La ley parte de la base de la superioridad de los cristianos sobre los judíos, y así se sanciona como bueno el que, los emperadores que fueron antiguamente señores de todo el mundo, tuvieran como norma que, ningún judío nunca hubiese jamás lugar ni oficio público que pudiese apremiar a ningún cristiano en ninguna manera. Polémicas y campañas antijudías. Se destaca la participación de judíos conversos en la promoción de campañas antijudías en los reinos cristianos peninsulares. Desde el siglo XII, figuras como Moses Sefardí, convertido en Pedro Alfonso, utilizaron su conocimiento de la literatura rabínica para argumentar en favor del cristianismo, como se observa en su obra Dialogi contra Judaos.
En los siglos XIV y XV, otros conversos como Abner de Burgos, Alfonso de la Caballería, y Salomón Jalebi, Pablo de Santa María, continuaron esta tradición, escribiendo tratados antijudíos que buscaban convencer a las élites judías de la verdad del cristianismo. La influencia de las órdenes dominica y franciscana fue crucial en la difusión de esta propaganda, con figuras destacadas como Jerónimo de Santa Fe participando en la disputa de Tortosa. Estas órdenes, que surgieron a principios del siglo XIII, tuvieron un impacto significativo en la situación de los judíos, promoviendo el antijudaísmo a través de sermones y escritos que fomentaron la animosidad popular y ocasionalmente provocaron ataques directos a las comunidades judías. Citas. Ya a principios del siglo XII un rabino de Huesca, Moses Sefardí, se convirtió y adoptó el nombre de Pedro Alfonso, ya que su padrino de bautismo fue el rey Alfonso I de Aragón. En los siglos XIV y XV otros conversos fueron artífices de polémicas antijudías. Por ejemplo, el médico y rabino Abner de Burgos se convirtió en 1321, adoptando el nombre de Alfonso de la Caballería. Tanto el promotor como el principal polemista cristiano de la disputa de Barcelona eran dominicos y en ella participaron también dos franciscanos. Ambas órdenes habían sido fundadas a principios del siglo XIII y tuvieron gran impacto en la situación de los judíos. Tiempos de conflicto, el siglo XIV. El siglo XIV fue un periodo de gran conflicto en la península ibérica y Europa, marcado por asaltos y conversiones forzadas de judíos en 1391. Tras la muerte de Carlos IV de Navarra en 1328, estallaron episodios de violencia antijudía por parte de los pastorelos. La peste negra entre 1347 y 1353 exacerbó la situación, provocando ataques a juderías en Cataluña y otras regiones. La guerra civil entre Pedro y Enrique de Trastámara en Castilla, 1351 a 1369, también resultó en ataques y confiscaciones de bienes judíos. En 1391, predicaciones antijudías de Ferran Martínez en Sevilla culminaron en asaltos masivos, extendiéndose desde Andalucía hasta Aragón y Baleares, causando matanzas y conversiones forzadas. Leyendas de crímenes rituales, como las de Dominguito del Val, el Niño de Sepúlveda y el Santo Niño de la Guardia, también fomentaron la hostilidad. Estas circunstancias provocaron un cambio radical en la vida de los judíos peninsulares. Citas. Una serie de acontecimientos se concatenaron para provocar la quiebra de la convivencia entre cristianos y judíos, que desembocó en la oleada de asaltos a las juderías y en las conversiones forzadas de 1391. En Castilla, entre 1351 y 1369, los judíos padecieron las consecuencias de la guerra civil entre Pedro y su hermanastro Enrique de Trastámara, quien acabó venciendo y asesinando a Pedro en 1369 y apropiándose del trono como Enrique II de Castilla. La ola se inició en Sevilla, una ciudad que contaba con la mayor judería de Castilla después de la de Toledo, compuesta por unas 200 familias. Las sinagogas fueron convertidas en iglesias. El impacto de 1391 en la vida intelectual y religiosa de las juderías. A pesar de la devastación causada por la peste negra, las juderías de la península ibérica mantuvieron su vitalidad económica, religiosa y cultural hasta los ataques de 1391. En Castilla, destacaron figuras como Semtaba Ibn Ardutiel, un erudito que tradujo obras del árabe al hebreo y compuso obras originales, incluyendo los Proverbios morales dedicados a Pedro. En la Corona de Aragón, Pedro IV fomentó las ciencias con la ayuda de colaboradores judíos como la familia Cresques, que sufrió conversiones forzadas tras los ataques de 1391. Nissim ben Reuben Girondi y sus discípulos en Cataluña también enfrentaron persecución, con algunos convertidos a la fuerza como Isaac ben Seset Perfet, quien huyó a África para continuar su labor rabínica. Las conversiones y las revueltas de 1391 desmantelaron la estructura cultural y social judía. En 1414, la disputa de Tortosa, promovida por el Papa Benedicto XIII y protagonizada por el converso Jerónimo de Santa Fe, resultó en más conversiones y la quema de libros judíos. La animosidad hacia los conversos culminó en el siglo XV con el Estatuto de Limpieza de Sangre de 1449 en Toledo, marcando el inicio de una exclusión sistemática de los conversos de la vida pública y religiosa. Citas.
El golpe de los asaltos a juderías de 1391 destruyó en gran medida esa vida cultural. Las matanzas y conversiones afectaron al conjunto de la población judía, incluidos varios científicos, intelectuales y cortesanos judíos relevantes. Una figura importante en el ámbito intelectual y religioso de Cataluña fue el rabino Nissim ben Reuben Girondi, médico, autor de numerosas responsa, comentarista talmúdico y director de una academia rabínica en Barcelona. En 1449 se produjo un hecho relevante por las consecuencias que trajo después, la práctica que la Inquisición impulsó a partir de 1482 y que se extendió hasta el siglo XVII, los estatutos de limpieza de sangre. La época de los Reyes Católicos y la expulsión. La época de los Reyes Católicos marca un momento crucial para los judíos en la península ibérica. El matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en 1469 condujo a la unificación de sus reinos y a una serie de eventos que culminaron en la expulsión de los judíos en 1492. Durante su reinado, los reyes católicos mantuvieron a judíos y conversos en su corte, como Abraham Sana y Yitzhak ben Yehuda Abravanel, quienes desempeñaron roles importantes en la administración y finanzas del reino. Sin embargo, la creciente desconfianza hacia los conversos judaizantes llevó a la creación de la Inquisición en 1478, que persiguió a aquellos sospechosos de prácticas judaicas. En 1492, bajo la influencia del inquisidor Tomás de Torquemada, Isabel y Fernando decretaron la expulsión de todos los judíos de sus reinos, justificando la medida como necesaria para evitar la influencia judía sobre los conversos. Esta expulsión afectó a miles de judíos, quienes debieron abandonar sus hogares y bienes, muchos optando por el exilio mientras otros se convirtieron al cristianismo para evitar la expulsión. Citas. En 1469 contrajeron matrimonio Isabel, hermana del rey Enrique IV de Castilla, y Fernando, hijo de Juan II de Aragón y heredero de la corona aragonesa. El 31 de marzo de 1492, los reyes publicaron dos decretos de expulsión, uno valedero para los judíos de la corona de Castilla y otro para los de Aragón. La conclusión en ambos decretos es que, para evitar que los conversos sigan judaizando, la única solución es privarlos del contacto con los judíos, a fin de que estos no puedan adoctrinarlos ni proporcionarles los medios para seguir practicando el judaísmo. Conclusión. La historia de los judíos en los reinos cristianos de la península ibérica durante la Edad Media es un relato de coexistencia compleja y a menudo tumultuosa. Desde sus primeras comunidades en el siglo IX hasta su expulsión en 1492, los judíos desempeñaron roles vitales en la economía, cultura e incluso en la administración real. Bajo la protección real, pudieron mantener sus instituciones y practicar su fe, aunque enfrentaron periodos de persecución y violencia, exacerbados por polémicas y campañas antijudías. La expulsión de 1492, impulsada por Isabel y Fernando, marcó un punto de inflexión brutal que obligó a miles de judíos a abandonar sus hogares y tradiciones. Este evento no solo afectó profundamente a la comunidad judía, sino que también dejó una marca indeleble en la historia multicultural de la península, reflejando las complejas dinámicas de poder, religión e identidad en la Europa medieval. Los judíos en los reinos cristianos. Un breve resumen de capítulo 3 del libro, Breve Historia de los Judíos en España, escrito por Paloma Díaz Mas. Presentación por Icen. Bibliografía, Díaz Mas, Paloma. Breve Historia de los Judíos en España. Los libros de la Catarata, 2023. Un breve resumen de la primera mitad de Yehuda Halevi, un libro escrito por Ishel Holkin. Presentación por Isan. Introducción. En el libro Yehuda Halevi de Ishel Holkin, se explora la vida y obra de Yehuda Halevi, un destacado poeta judío medieval cuya poesía trascendió las fronteras culturales y religiosas de su tiempo. Desde sus inicios en la vibrante Andalucía musulmana hasta su decisiva búsqueda espiritual hacia la tierra de Israel, Halevi emergió como una figura central en la poesía hebrea medieval. Este estudio detallado abarca desde su brillantez juvenil en competencias poéticas hasta sus reflexiones maduras sobre el amor por Sion, contextualizando su obra dentro de las complejas dinámicas interreligiosas y culturales de la España medieval. Capítulo 1. Juventud y talento de Yehuda Halevi.
El primer capítulo del libro, Yahuda Alevi, de Ishel Holkin nos introduce al joven Yahuda Alevi en la vibrante Andalucía musulmana del siglo XI. Nacido entre 1070 y 1075, Alevi es descrito como un talentoso poeta judío que deja el norte cristiano para buscar fortuna literaria en el sur musulmán, donde la poesía hebrea florece bajo la influencia árabe. En un ambiente donde la poesía era fundamental para la comunicación y la interacción social, Alevi se destaca por su habilidad para componer versos improvisados y complejos. En particular, se relata cómo responde brillantemente a un desafío poético planteado por el renombrado poeta Moshe Ibn Ezra, demostrando no solo su destreza formal sino también su ingenio y audacia literaria. Este capítulo establece el escenario para el desarrollo del joven Alevi como uno de los poetas más destacados de su tiempo, explorando su conexión con la cultura árabe judía y su búsqueda de reconocimiento en el sofisticado mundo poético de la época. Capítulo 2. Biografía y contexto cultural de Alevi. El segundo capítulo de Yahuda Alevi, de Ishel Holkin, se centra en la biografía de Alevi y el contexto cultural y religioso de la España medieval. Yahuda ben Simón al-Alevi, reconocido poeta y filósofo hebreo, nació probablemente en Tudela, donde creció en un ambiente de relativa armonía entre musulmanes, cristianos y judíos. Su obra poética, olvidada en su tiempo, fue redescubierta en Túnez en 1838. La España medieval experimentó un equilibrio de poder entre musulmanes y cristianos bajo el califato omeya, enfrentando desafíos de los reinos cristianos del norte. Granada, donde vivió Alevi, fue escenario de una masacre judía en 1066 debido a rumores infundados de un intento de golpe judío, revelando las dinámicas políticas y religiosas complejas del periodo convivencia. Durante este tiempo, los judíos en España actuaban como intermediarios entre musulmanes y cristianos, disfrutando de estabilidad económica mientras mantenían identidades religiosas distintas. La poesía hebrea en Andalucía floreció gracias al mecenazgo de judíos ricos, como la familia Ibn Ezra, y musulmanes soberanos como Ibn Saprut, quienes apoyaron a poetas como Menachem ben Saruk. Sin embargo, la introducción de temas árabes en la poesía hebrea, promovida por figuras como Dunas ben Labrat, desató controversias y disputas literarias entre los defensores de la poesía secular y los tradicionalistas. Estas dinámicas revelan cómo la poesía hebrea medieval no solo reflejaba las tensiones sociales y religiosas de la época, sino que también marcaba un cambio significativo en la cultura literaria judía. Capítulo 3. Conquista almorávide y descubrimiento de la Geniza. En el tercer capítulo de Yahuda Alevi, de Ishel Holkin, se examina tanto la influencia de la conquista almorávide de Granada en la convivencia religiosa en la España medieval como el descubrimiento crucial de la Geniza de El Cairo por Solomon Siectar en 1896. En 1090, los almorávides, una armada bereber de África del Norte, capturaron Granada, restableciendo el control musulmán sobre Andalucía y desplazando a los cristianos hacia Toledo. Esta era marcó el comienzo de políticas intolerantes que afectaron profundamente a la élite judía, incluyendo a figuras como Moshe Ibn Ezra, quien enfrentó el exilio y la persecución bajo el dominio almorávide. Tras la caída de Granada, Yahuda Alevi se estableció en Lucena y Sevilla, buscando nuevos mecenas como Meir Ibn Camaniel. En Sevilla, bajo el dominio almorávide, la comunidad judía ofrecía mayor estabilidad que en Granada, facilitando a Alevi encontrar apoyo para su poesía elogiosa hacia patrones como Yitzhak Ibn el-Shatom, caracterizada por la forma de casida. Además, el capítulo explora el descubrimiento por parte de Solomon Siectar de la Geniza del Cairo en 1896, revelando una vasta colección de documentos hebreos que incluían textos sagrados, correspondencia personal y registros comerciales en judeo-árabe. Este hallazgo transformador en la historia archivística proporcionó insights detallados sobre la vida diaria y cultural de las comunidades judías en el mundo islámico medieval, enriqueciendo nuestra comprensión de la historia social y económica gracias al trabajo seminal de S. D. Goitain, como A Mediterranean Society. Capítulo 4. Poesía hebrea y contexto religioso en hispano-hebreos. En el capítulo 4, se profundiza en la clasificación de la poesía hebrea y el rol de los poetas en la comunidad hispano-hebrea. Se distingue entre la poesía sagrada, como los piyutim utilizados en la liturgia sinagogal con estructuras métricas y rimadas, y la poesía secular, como los cantares andalusíes, que exploran temas existenciales.
Poetas destacados como Menachem Ben Saruk no solo enriquecieron la liturgia con composiciones específicas para días y lecturas de la Torá, sino que también buscaron reconocimiento personal al incorporar sus nombres en sus obras. Formas poéticas como Nismat y Resut, utilizadas en ceremonias religiosas, añadieron profundidad y riqueza a los servicios sinagogales, reflejando contribuciones significativas de figuras como Ahí Ben Gabirol y Yehuda Leví. Además, el capítulo examina la poesía hebrea en su contexto religioso, destacando la interacción entre la poesía sagrada diseñada para la liturgia y la poesía secular que carece de esta función directa. Se exploran temas como Nismat y Resut, utilizados antes de secciones específicas de la liturgia, así como las Avot de Aleví que abordan temas de abandono percibido por Dios. También se analiza la influencia cultural y las comparaciones teológicas entre el Islam y el cristianismo desde una perspectiva judía, subrayando eventos históricos como la Primera Cruzada en 1099 y la respuesta poética de Yehuda Leví a la masacre en Jerusalén, que ilustran la complejidad de las relaciones interreligiosas y la identidad judía en la Edad Media. En suma, el análisis profundo de Holkin sobre Yehuda Leví revela no solo la evolución de un poeta excepcional, sino también la riqueza de la cultura judía en la Edad Media y su interacción con el mundo árabe e hispano-cristiano. Aleví no solo dejó un legado poético perdurable, sino que también encarnó la lucha por la identidad judía y la búsqueda espiritual en tiempos de adversidad. Su decisión final de partir hacia Palestina refleja su profundo compromiso con sus creencias y su incansable búsqueda de la conexión espiritual y cultural con la tierra prometida. En resumen, el estudio de Aleví no solo ilumina su propio viaje personal, sino también los desafíos y logros de la comunidad judía en la Europa medieval. Fin. Un breve resumen de la primera mitad de Yehuda Leví, un libro escrito por Ishel Holkin. Presentación por Isan. Bibliografía. Holkin, Ishel. Yehuda Leví. Nesbook, 2010. Judíos del norte de África en el siglo XX. Un breve resumen del capítulo 1 de North African Jewry in the 20th Century, The Jews of Morocco, Tunisia, and Algeria, escrito por Michael M. Lasquier. Presentación por Isen. Introducción. El primer capítulo de North African Jewry in the 20th Century, The Jews of Morocco, Tunisia, and Algeria de Michael M. Lasquier presenta una visión exhaustiva pero poco estudiada de la historia judía en el Magreb durante el siglo XX. Este libro aborda la falta de investigaciones detalladas sobre las comunidades judías en Marruecos, Túnez y Argelia, que alcanzaron una población combinada de 500.000 en la mitad del siglo. Lasquier ha empleado una investigación extensiva basada en archivos en Israel, Europa y Estados Unidos, entrevistas personales y manuscritos disponibles en la región. Este capítulo establece un marco crucial para entender la evolución socioeconómica y política de los judíos magrebíes bajo el colonialismo y el ascenso del sionismo. Observaciones generales sobre el libro. En la introducción del libro North African Jewry in the 20th Century, The Jews of Morocco, Tunisia, and Algeria, se aborda la carencia de estudios históricos detallados sobre la judería en el Magreb, que en la mitad del siglo XX contaba con aproximadamente 500.000 judíos repartidos entre Marruecos, Túnez y Argelia. Este texto es el resultado de una extensa investigación basada en materiales de archivo en Israel, Europa y Estados Unidos, entrevistas personales con líderes comunitarios y sionistas magrebíes, y manuscritos no judíos disponibles en Marruecos, Túnez y Francia. Además, el autor ha actualizado sus trabajos previos mediante una investigación adicional. El libro no abarca la judería de Libia y Egipto, ya que el autor ha tratado la comunidad judía egipcia por separado en su obra The Jews of Egypt, 1920-1970, In the Midst of Zionism, Antisemitism and the Middle East Conflict, Nueva York, New York University Press, 1992. El libro se nutre de diversas fuentes archivísticas, entre ellas los archivos de la Alianza Israelita Universal en París y Jerusalén, los archivos comunales y la correspondencia del Congreso Judío Mundial, los archivos del Public Record Office/Foreign Office en Londres y los archivos del Quai d'Orsay en París y Nantes, los cuales contienen datos sobre las políticas coloniales francesas y el antisemitismo. Además, el libro utiliza materiales de los archivos del American Jewish Joint Distribution Committee en Nueva York y Jerusalén, que documentan aspectos culturales, sociales,
económicos y políticos de la vida judía en el norte de África desde la década de 1940 hasta el presente. La investigación también se basa en los archivos de la Ghana, el Israel Labor Archive, el Ghetto Fighters Museum y los archivos centrales sionistas y del Estado de Israel en Jerusalén. Citas. Few in-depth historical studies have been written heretofore on North African, Maghrebi, Jewry which, at mid-century, numbered approximately 500,000 in Morocco, Tunisia, and Algeria combined. The recent excellent studies that survey aspects of North African and Middle Eastern Jewish heritage include Norman S. Tillman's following two books, published by the Jewish Publication Society of America, The Jews of Arab Lands 1979 and The Jews of Arab Lands in Modern Times 1991. The period 1949–92 dampened hopes that large Jewish communities would survive in the region. Political instability during the 1950s as the nationalist struggle for independence gained support. The decline of colonialism from the late 1940s onward leading Jews to ponder the prospects of living among the Muslims sans France. The birth of Israel and North African Muslim solidarity with the Middle Eastern Arab states, placing the Jews in a delicate balance. And the emergence of independent North Africa between 1956 and 1962, all contributed to the desire to emigrate. Contexto histórico del norte de África, entorno no judío. La sección Historical Background on North Africa, The Non-Jewish Milieu traza una línea del tiempo sobre la historia de África del Norte, comenzando con la fundación de Cartago en 813 a.C. Por 667 años, hasta su caída en manos de los romanos en 146 a.C., Cartago estuvo influenciada por judíos y fenicios de Palestina. Tras los romanos, los vándalos, bizantinos y árabes dominaron la región, siendo estos últimos desde el 642 después de Cristo. Los bereberes, la población más antigua de África del Norte, se islamizaron tras la conquista árabe y continuaron siendo un componente demográfico significativo. Entre los siglos 7 y 16, varias dinastías islámicas, tanto árabes como bereberes, controlaron la región. Posteriormente, Argelia y Túnez quedaron bajo la dominación otomana, mientras que Marruecos fue gobernado por la dinastía sarifiana hasta la década de 1990. La colonización francesa en Argelia a partir de 1830 introdujo una política que intentaba, aunque sin éxito, poner a los bereberes en contra de los árabes, favoreciendo a los primeros. En el caso de Túnez, bajo el dominio otomano pero con autonomía desde 1705, Ahmad Bey, quien gobernó de 1837 a 1855, implementó reformas occidentales que incluyeron la abolición de la esclavitud y la modernización del ejército. Sin embargo, la debilidad económica llevó a la imposición de una Comisión Financiera Internacional en 1869 y finalmente, a la creación de un protectorado francés en 1881. Marruecos, gobernado por la dinastía sarifiana desde el siglo XVI, fue dividido en 1912 entre un gran protectorado francés y uno pequeño español. Esta división fue facilitada por el Tratado de Fez y un acuerdo franco-español. Bajo el mandato del residente general Yaoutey, Francia estableció una administración dual que respetaba las instituciones autónomas mientras superponía una administración europea, preservando así los intereses coloniales. Citas. After the French conquest of Algeria from the Turks, real wealth and power lay in the hands of the European settlers, especially from 1871 when they were able to supplant French metropolitan and military influence to much of the administration in the country. Ahmad Bey brought Western advisors, mainly French, to help create a modern army and navy and related industries. Conscription was introduced to the great dismay of the peasantry. More acceptable were Ahmad's steps to better integrate Arabic-speaking native Tunisians into the government which had long been dominated by Mamluks and Turks. In establishing their protectorate in Morocco, the French had already gained the expertise of forming the Tunisian protectorate. Moreover, Lauri as the first resident general between 1912 and 1925, was a soldier of aristocratic outlook and possessed a deep aesthetic appreciation of the artistic qualities of Moroccan civilization. Sociedad judía. La sección Jewish Society del libro ofrece una visión detallada de la historia y las dinámicas sociales de las comunidades judías en el Magreb,
particularmente después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el 586 a.C. y la segunda destrucción en el año 70 después de Cristo. La llegada de los judíos a estas regiones se consolidó significativamente con la expansión del Islam en el norte de África. Bajo el dominio islámico, los judíos, como los cristianos, fueron clasificados como dhimmis o pueblos protegidos. Este estatus les garantizaba la protección de sus vidas, propiedades y la libertad de practicar su religión a cambio del pago de impuestos especiales como el jizya, impuesto de capitación, y el karaj, impuesto sobre la tierra. Sin embargo, los dhimmis estaban en desventaja legal y judicial frente a los musulmanes, ya que, por ejemplo, su testimonio no era aceptado en los tribunales islámicos y no podían casarse con mujeres musulmanas. Las comunidades judías en el norte de África desarrollaron una estructura organizativa autónoma con tribunales rabínicos que manejaban asuntos judiciales importantes, excepto en disputas legales entre judíos y musulmanes, las cuales eran manejadas por los tribunales islámicos. En el periodo colonial, las comunidades judías en Argelia, Túnez y Marruecos experimentaron diferentes formas de organización comunitaria. En Argelia, se establecieron consistorios que administraban asuntos comunitarios y religiosos, organizando la vida comunitaria y adaptando aspectos de los estilos de vida europeos. En Túnez, la comunidad judía estaba dividida en dos federaciones rivales hasta que finalmente se fusionaron en 1955. En Marruecos, la comunidad judía fue organizada bajo el Conseil des Communautés Israélites du Maroc, CESIM, en 1947, aunque recibieron poco apoyo gubernamental y se financiaban principalmente a través de impuestos y contribuciones comunitarias. Citas. As in all territories which came under Islamic jurisdiction, the Jews were classified as a protected people or dhimmis. The term dhimmi, applied in the sacred law of the Sharia and in the Quran, designates the Christian and Jewish subjects of any Muslim ruler. Generally speaking, in comparison with the Muslims, the dhimmis were at a disadvantage legally and judicially. For instance, their evidence was not accepted against that of a Muslim in an Islamic court. The Muslim who killed a dhimmi did not suffer the death penalty, and a dhimmi could not marry a Muslim woman, whereas a Muslim could marry a dhimmi woman. Since the mid-1840s, every major Algerian community was directed by a consistoire, as was the case with the Jewish communities of metropolitan France after 1808. The new system helped the poor, organized public worship, set up synagogues, named the rabbis, provided religious instruction, and administered the Jewish cemeteries. Judíos del norte de África en el siglo XX, análisis sociopolítico. La sección concerning the composition of the socio-ethnic hierarchies of the North African Jewish communities in the 19th and 20th centuries describe la compleja y estratificada estructura social de las comunidades judías del norte de África durante los siglos XIX y XX. En esta región, las comunidades judías estaban divididas en varios grupos socioétnicos, entre los cuales se destacaban los sefardíes y los judeoárabes. Los sefardíes, descendientes de los judíos expulsados de España en 1492, se establecieron principalmente en la región de Orán en Argelia y en ciudades del norte de Marruecos como Tánger, Tetuán y Larache. En Túnez, los sefardíes se integraron en la comunidad judía existente conocida como los Towansa, aunque hubo fricciones con los Grana, judíos sefardíes portugueses que llegaron de Livorno en el siglo XVII. Los sefardíes mantenían sus tradiciones culturales y lingüísticas, incluyendo el uso del judeo-español. Por otro lado, los judeoárabes constituían el grupo más numeroso de la población judía magrebí. Eran descendientes de los judíos que se establecieron en el norte de África después de la destrucción del templo en Jerusalén en 586 a.C. y 70 después de Cristo. Hablaban judeoárabe y dialectos locales de árabe, y residían en comunidades como Gerba y Gabs en Túnez y en ciudades costeras de Argelia y Marruecos. La estratificación social de estas comunidades era evidente, con una pequeña élite de banqueros y comerciantes sefardíes que dominaban el comercio, especialmente en puertos como Essaouira en Marruecos. Además, existía una clase media de artesanos y comerciantes menores, así como un considerable número de pobres y desempleados que dependían de la caridad comunal.
As for the social stratification among the Jews, already in pre-colonial times the small upper and middle strata included bankers, businessmen, urban real estate investors, and large-scale merchants, consisting largely of the Sephardi/Diagonal-Livornese groups, albeit by no means exclusively. The lower middle stratum was made up of artisans, grocers, peddlers, and other small-scale merchants located in the inland and coastal regions, as well as goldsmiths and fruit and vegetable merchants. Many of the artisans acquired their profession on a hereditary basis. Estatus político bajo el sistema colonial. La sección del capítulo North African Jewry in the 20th Century, a Socio-Political Analysis se centra en la situación política de los judíos en el norte de África bajo el sistema colonial, específicamente en Argelia, Túnez y Marruecos. En Argelia, el decreto Crémieux del 24 de octubre de 1870 otorgó la ciudadanía francesa a los judíos argelinos, excluyendo a aquellos en las regiones saharianas. Este decreto, aunque controvertido, hizo que los judíos argelinos quedaran sujetos a los tribunales franceses. En Túnez, la mayoría de los judíos eran tunecinos bajo la protección del beilicato, con la posibilidad de obtener la ciudadanía francesa individualmente gracias a la Ley Morinaud de 1923. La situación en Marruecos era más compleja, la mayoría de los judíos permanecieron como dhimmis, sujetos a leyes discriminatorias. Los esfuerzos por obtener la ciudadanía francesa, liderados por educadores judíos como Albert Sages y las demandas publicadas en revistas judías, enfrentaron una fuerte oposición del residente general francés, Liaoutey, y de otros funcionarios que temían generar tensiones con la población musulmana. Durante la Conferencia de Madrid de 1880, los temas de protección consular y nacionalidad extranjera se debatieron intensamente. Las políticas del protectorado francés, en particular, desalentaban la naturalización masiva de judíos marroquíes para evitar conflictos con la mayoría musulmana y mantener la estabilidad colonial. Víctor de Staël, una figura influyente en los círculos políticos del protectorado, reconoció en 1927 que algunos judíos marroquíes altamente educados podían merecer la ciudadanía francesa. Sin embargo, los esfuerzos por obtener la ciudadanía a gran escala fracasaron debido a la oposición tanto de las autoridades francesas como de los nacionalistas musulmanes. Finalmente, a pesar de algunos apoyos parciales, la naturalización masiva no se materializó, consolidando la condición subalterna de los judíos bajo el protectorado francés. Citas. Colonial policies affecting Jews, particularly French policies, differed from one country to another. This was mainly true regarding the French citizenship question. On 24 October 1870, by virtue of the Crémieux decree, the French government granted French citizenship status to Algerian Jewry, collectively, irrespective of the Jews' level of French assimilation. During the Protectorate period when segments of the Jews sought French citizenship, they encountered stiff opposition from the French residency. Albert Sages, the Alliance Israelite Universal School principal from Casablanca, had met with Field Marshal Liaoutey, the resident general, to discuss this matter. Victor de Staël, an influential figure in Protectorate political circles, observed in 1927 about the Jews, "Here is a race which was hermetically sealed in the Melas without daring to leave its gates, a race persecuted by the rest of the indigenous population, a race attached to its ancient traditions and customs. And here we see that same race today, perfectly assimilated, having been liberated recently after centuries of setbacks, in an advanced intellectual level, working and dressing in the same manner as we do." La política educativa en la era colonial hasta 1945. Desde la conquista francesa de Argelia y el establecimiento de los protectorados franceses en Túnez y Marruecos, la influencia cultural y educativa francesa en el norte de África se intensificó notablemente. En Argelia y Túnez, donde cada vez más jóvenes judíos asistían a las escuelas públicas francesas, la Alliance Israélite Universelle, AIU, fundada por judíos franceses en París en mayo de 1860, desempeñó un papel crucial en la modernización educativa de las comunidades judías. La AIU estableció redes de escuelas que ofrecían currículos europeos y tradicionales judíos, y su penetración en Túnez se facilitó con el apoyo de los cónsules franceses locales.
Para 1910, la red de la AIU en Túnez se había expandido a ciudades como Sfax y Sousse, aunque no logró llegar a comunidades más pequeñas del sur debido a la fuerte oposición a la modernización. En Marruecos, la AIU también estableció escuelas a partir de 1862, mucho antes del establecimiento del protectorado francés en 1912. Los cónsules franceses y ministros plenipotenciarios no solo reforzaron las escuelas existentes, sino que negociaron con las comunidades judías para establecer nuevas instituciones educativas. A diferencia de Argelia, donde los judíos se asimilaron rápidamente a la cultura francesa debido a su estatus de ciudadanos franceses desde 1870, en Marruecos y Túnez la AIU desempeñó un papel más significativo en la educación judía. En Marruecos, la política de las autoridades del protectorado fue evitar la integración de los judíos en las escuelas europeas, prefiriendo que la educación y la modernización judía se realizaran a través de la AIU y otras instituciones especiales, para no desestabilizar el equilibrio social con los musulmanes. Citas. The AIU had been created by French Jews in Paris en mayo de 1860. The struggle for Jewish political rights and work toward Jewish educational modernization worldwide, especially in the Ottoman Empire, the Balkans, and Morocco. Given their status as French citizens since 1870, Algerian Jews thereafter benefited from the right to attend the French public, purely secular and integrated, schools, created by the colonial administration. The majority of Jews continue to frequent the AIU and, to a lesser extent, the very few special schools, almost exclusively for Jews, known as the Écoles Franco-Israelites. La evolución de la actividad sionista en entreguerras. Durante los años de entreguerras, el sionismo en el norte de África evolucionó desde un anhelo religioso y mesiánico hacia un movimiento más organizado y moderno, comenzando a principios del siglo XX. En 1900, 3 años después del primer Congreso sionista en Basilea, se fundaron las primeras asociaciones sionistas en Marruecos. En Tetuán, el Dr. Yakakov Berliavsky, un médico ruso, estableció la Asociación Sivat-Sion, mientras que en Essaouira se creó la Asociación Sahare-Sion, conocida por ser la primera en popularizar el sequel, una tarjeta de membresía sionista, en la región. A lo largo de los años, estas asociaciones crecieron y se diversificaron, influidas por eventos como la Declaración Balfour de 1917 y la Conferencia de San Remo en 1920, que impulsaron el apoyo a la causa sionista en Marruecos. En los años 1930 y 1940, a pesar de las restricciones del protectorado francés, el movimiento sionista se fortaleció gracias a figuras como Wolf Helperin, Angel Porto y Solomon Kagan, quienes ayudaron a mantener y expandir las actividades sionistas en la región. En Túnez, la actividad sionista comenzó a desarrollarse a principios del siglo XX con la fundación de varias asociaciones como Agudat Sion en 1910. La creación de la Federación Sionista de Túnez, FST, en 1920 marcó un intento de unificar las diversas asociaciones bajo una sola organización. Sin embargo, la partida de líderes clave como Alfred Delancey y la muerte de Joseph Brahmi en la década de 1920 debilitaron significativamente al movimiento. La llegada del revisionismo sionista en los años 1930, liderada por figuras como Elie Lussun y Alfred Rossi, introdujo nuevas dinámicas políticas y divisiones dentro del sionismo tunecino. Además, el movimiento juvenil y Scout Unión Universelle de la Jeunesse Juive, UJJ, y el Achomera TSAIR, fundado en la década de 1920, reflejaban la diversidad y el creciente interés de los jóvenes en el sionismo, aunque enfrentaron oposición de sectores tradicionales y asimilacionistas. Citas. Beginning with Morocco in 1900, 3 years after the first International Zionist Congress that convened in Bal, Dr. Yakakov Berliavsky, a Russian physician, settled in Tetuan and established the Shivat Zion Association together with local supporters. In assessing Zionist progress in Morocco until the outbreak of World War II, it should be noted that the presence of local Zionists and envoys from Palestine and Europe still had a limited effect on the Jews as a whole. Moroccan Zionism at this time was not Sia-oriented, it was still philanthropic in nature, emphasizing the need to fundraise on behalf of Eastern and Central European settlers already living in Palestine.
By the end of World War I, the Tunisians comprised a small but not necessarily cohesive group of rabbis and secularly oriented young men whose aims were confined to the popularization of the shekel, the celebration of Zionist diplomatic victories such as the Balfour Declaration, and the expansion of the membership of both activists and affiliates. Judíos en conflicto político, la AIU y los sionistas. Durante los años de entreguerras, las tensiones entre la Alianza Israelita Universal, AIU, y los sionistas en Túnez fueron notables. A pesar del apoyo general a los esfuerzos educativos de la AIU entre los judíos de Marruecos y Túnez, hubo una fuerte oposición por parte de los sionistas educados en Francia, incluidos antiguos alumnos de la AIU. Este conflicto se manifestó principalmente en Túnez, donde figuras destacadas como Alfred Valency, Joseph Brahmi y Henry Marek criticaron vehementemente a Albert Sagues, director de la escuela AIU en Túnez, acusándolo de fomentar el antisionismo y de retratar a los sionistas tunecinos como desleales, antifranceses y agentes británicos. Estas críticas también se extendieron a Sauden Liva, presidente de la AIU en París, cuya postura escéptica hacia el Yishuv durante la Conferencia de Paz de Versalles enfureció a los sionistas tunecinos, especialmente a Dr. Chaim Weizmann, presidente de la Organización Sionista Mundial. En contraste, los sionistas en Marruecos, después de criticar inicialmente a la AIU, adoptaron una postura más conciliadora desde mediados de la década de 1920. Reconociendo la considerable influencia de la AIU en Marruecos, los sionistas buscaron mejorar sus relaciones con esta institución, colaborando en reformas comunales y apoyando la idea de otorgar la ciudadanía francesa a los judíos marroquíes. Esta táctica era parte de una estrategia a largo plazo para avanzar en los objetivos sionistas sin provocar a las autoridades francesas y a la AIU. Sin embargo, esta tregua unilateral no fue reconocida por la AIU antes de 1930 y durante la década de 1930, las tensiones resurgen cuando los sionistas comenzaron a enfatizar más abiertamente sus objetivos políticos judíos, ya que cada vez más judíos educados en Francia abrazaron el sionismo. Citas. Hasta la década de 1930, y quizás más tarde, los sionistas tunecinos educados en Francia veían a la AIU, especialmente en Túnez, como su principal adversario. Alfred Valency, Joseph Brahmi y Henry Marek criticaron duramente a la AIU, acusando a Albert Sagues de fomentar el antisionismo y de retratar falsamente a los sionistas tunecinos como desleales, antifranceses y agentes británicos. En Marruecos, a diferencia de sus contrapartes tunecinas, los sionistas desde mediados de la década de 1920 buscaron mejorar sus relaciones con la AIU, creyendo que colaborando con ella en reformas comunales, los objetivos sionistas serían mejor servidos a largo plazo. Esta estrategia era una forma de salir del aislamiento político de los sionistas en la década de 1920. Mirando hacia atrás a la desilusión de la AIU con los sionistas marroquíes desde mediados de la década de 1920 hasta principios de la década de 1930, vemos que a pesar de la búsqueda sionista de un entendimiento con la AIU, los directores de las escuelas de la AIU continuaron siendo sospechosos de las intenciones sionistas durante todo el periodo. Conclusión. El primer capítulo de North African Jewry in the 20th Century de Michael M. Lasquier proporciona una sólida base histórica sobre la experiencia judía en el norte de África, destacando la complejidad de su situación bajo el dominio colonial y los desafíos del movimiento sionista emergente. A través de un análisis profundo de las dinámicas sociales, educativas y políticas, el autor ilustra cómo estas comunidades enfrentaron transformaciones significativas y luchas internas durante un periodo de cambios drásticos en la región. Este libro promete desentrañar aún más los enredados hilos de la identidad judía en el Magreb y su interacción con las potencias coloniales y el movimiento sionista mundial. Fin. Judíos del norte de África en el siglo XX. Un breve resumen del capítulo 1 de North African Jewry in the 20th Century, The Jews of Morocco, Tunisia and Algeria, escrito por Michael M. Lasquier. Presentación por Isen. Bibliografía. Lasquier, Michael M. North African Jewry in the 20th Century, The Jews of Morocco, Tunisia and Algeria. NYU Press, 1994. La historia de los judíos en Argentina.
desde 1862 hasta 1899. La siguiente crónica ha sido extractada del libro 5 siglos de historia, una crónica de la vida judía en la Argentina, del ingeniero Alberto Klein. Presentación por Isan. Introducción. La historia de la comunidad judía en Argentina, tal como se relata en el libro 5 siglos de historia, una crónica de la vida judía en la Argentina del ingeniero Alberto Klein, comienza en la década de 1860 con la promulgación de leyes que facilitaron la inmigración y la fundación de la Congregación Israelita de Buenos Aires. A lo largo de las décadas siguientes, la comunidad judía experimentó un crecimiento significativo, fortaleciendo su estructura religiosa y organizativa, enfrentando desafíos de integración y contribuyendo al desarrollo cultural y social del país. La creación de instituciones comunitarias y educativas, junto con la llegada de inmigrantes judíos de diversas regiones, consolidó la presencia judía en Argentina, convirtiéndola en una parte integral de la nación. La década de 1860. En 1862, se promulga una ley que faculta al Poder Ejecutivo para celebrar contratos de inmigración en Argentina, marcando un hito en la política migratoria del país. Ese mismo año, se funda la primera entidad judía en Argentina, la Congregación Israelita de Buenos Aires, sentando las bases para la comunidad judía en el país. En 1867, la provincia de Santa Fe dicta una ley que establece el matrimonio civil obligatorio, un avance significativo en los derechos civiles. En 1868, la Congregación Israelita adopta oficialmente el nombre de Congregación Israelita de la Argentina y nombra su primera comisión directiva. También en ese año, se celebra la primera boda bajo las leyes argentinas y de Moisés entre Salomón y Elizabeth Levy, simbolizando la integración de la comunidad judía en la vida legal y social del país. Además, Domingo Faustino Sarmiento es elegido presidente de la Nación Argentina, marcando un periodo de reformas y modernización en la educación y la cultura. La década de 1870. En la década de 1870, Argentina experimenta importantes desarrollos tanto en su política nacional como en la consolidación de la comunidad judía. En 1873, bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, se ofrece la protección de la bandera argentina a los inmigrantes de todas las nacionalidades, promoviendo la integración y el establecimiento de una patria nueva. Ese mismo año, la Congregación Israelita establece la Sociedad Israelita de Beneficencia, fortaleciendo su estructura comunitaria. Nicolás Avellaneda asume la presidencia en 1874, marcando un periodo de continuo desarrollo nacional. En 1875, la Congregación Israelita instala su primer templo en Buenos Aires, un hito importante para la comunidad judía, y también llegan los primeros judíos de origen marroquí al país. En 1877, se solicita al gobierno federal la autorización para llevar registros civiles judíos, concedida en 1879, permitiendo a la congregación registrar oficialmente nacimientos, matrimonios y defunciones. Además, ese mismo año, se inicia una suscripción para adquirir un terreno destinado a un cementerio judío, consolidando aún más la presencia y organización comunitaria judía en Argentina. La década de 1880. En la década de 1880, bajo la presidencia de Julio Argentino Roca, Argentina vive un periodo de crecimiento y desarrollo significativo, tanto en la política nacional como en la inmigración judía. En 1880, Roca asume la presidencia, marcando el inicio de su mandato hasta 1886. Al año siguiente, en 1881, se designa un agente de inmigración en Europa, facilitando la llegada de nuevos grupos, incluidos los judíos rusos que buscaban escapar de los incidentes antijudíos en su país. En 1882, Henry Joseph es designado como rabino, fortaleciendo la estructura religiosa judía en Argentina. En el ámbito educativo, se promulga la Ley Nacional 1420 de Educación Común en 1884, un hito para la educación pública en el país. La comunidad judía se organiza con la formación de la Chebra Kedusa en 1885 para gestionar un cementerio propio, mientras que Julio Paapar, un ingeniero judío, realiza importantes expediciones científicas en Tierra del Fuego.
En 1889, llegan al país 120 familias judías rusas, cuya colonización inicial enfrenta desafíos pero eventualmente se establecen en Monigotes, provincia de Santa Fe, dando origen a Moisesville, Kiryat Moshe, donde Aaron Goldman se convierte en el primer rabino local. Este periodo también destaca por los esfuerzos de Wilhelm Lowenthal, médico higienista, quien apoya a los colonos judíos y promueve mejoras en sus condiciones de vida, gestionando incluso ante autoridades argentinas y europeas para su beneficio. La década de 1890. En la década de 1890, Argentina experimenta un notable crecimiento y consolidación de la comunidad judía. En 1890, bajo la iniciativa del barón Hirsch, se intensifica la llegada de inmigrantes judíos a través de la Jewish Kahalan Association Association, JCA, estableciendo colonias como Moisesville y Mauricio. Ese mismo año, se funda la sinagoga Barón Hirsch en Moisesville y llega Max Glucksmann, quien más tarde jugaría un papel crucial en la industria fonográfica y cinematográfica argentina. En 1891, la JCA adquiere Moisesville y otros grupos de inmigrantes llegan en grandes números, contribuyendo al crecimiento de la comunidad. También se funda la Congregación Israelita Latina de Buenos Aires, marcando la diversificación de la comunidad judía en Argentina. En 1892, se otorga la personería jurídica tanto a la Jewish Kahalan Association, JCA, como a la Congregación Israelita de la República Argentina, formalizando su estatus y fortaleciendo su capacidad para organizar y proteger a sus miembros. Ese año también se establecen nuevas colonias como Lucienville en Entre Ríos, evidenciando la expansión territorial de los asentamientos judíos. La década continúa con importantes desarrollos educativos y culturales, como la fundación de la primera Talmud Torá y la aparición de publicaciones en yiddish que fortalecen la identidad judía en Argentina. En 1893, fallece el ingeniero Julio Paapar, y en 1894 se funda la Chebra Kedus Ashkenazi, hoy conocida como AMIA, consolidando las instituciones comunitarias. En 1895, se funda la Sociedad de Protección a la Mujer Ezra Nassim y José Evaristo Uriburu asume la presidencia de la Nación, 1895 a 1898. En 1896, se funda el Talmud Torá Arizona, hoy templo de la calle Paso, y se crea la Unión Obrera Israelita de Socorros Mutuos para Enfermos Bikur Shoirim. En 1897, se construye el primer edificio destinado a templo de la Congregación Israelita de la República Argentina en la calle Libertad 785 de Buenos Aires. Finalmente, en 1898, se funda el primer periódico en yiddish en Latinoamérica, Vidercol, y Julio Argentino Roca asume por segunda vez la presidencia de la Nación, 1898 a 1904. En 1899, se inicia la publicación del periódico quincenal Der Zionist por la Liga Herzl, fundada por Jacobo Riachovitsky, y nace León Duhovne, destacado abogado, filósofo y líder comunitario. Conclusión. A través de las décadas, desde la fundación de la Congregación Israelita de Buenos Aires en 1862 hasta el establecimiento de instituciones comunitarias y educativas en los años 1890, la comunidad judía en Argentina ha demostrado una notable capacidad de organización y adaptación. Con la llegada de inmigrantes de diversas regiones y la creación de importantes instituciones como la Chebra Kedusá y la AMIA, la comunidad no solo se consolidó sino que también contribuyó significativamente al desarrollo cultural y social del país. Esta crónica de la vida judía en Argentina es un testimonio de perseverancia, integración y crecimiento comunitario. Fin. La historia de los judíos en Argentina. Desde 1862 hasta 1899. Presentación por Isan. Bibliografía. Klein, Alberto. 5 siglos de historia, una crónica de la vida judía en la Argentina. Comité Judío Americano, Oficina Sudamericana, 1976. Wolf, Marta, y Manrique Sago. Los inmigrantes judíos, pioneros de la Argentina. M. Sago Ediciones, 1982. La historia de los judíos en Argentina.
desde 1900 hasta 1940. Crónica escrita por Alberto Klein. Presentación por Isan. La década de 1900. En el año 1900, el Poder Ejecutivo Nacional Argentino reconoció a la Jewish Association Association, JCA, como una asociación civil filantrópica. Ese mismo año, en Buenos Aires, un grupo de judíos lituanos encabezados por el rabino Sinei estableció la Asociación Sinagoga y Beneficencia Askenazi, inaugurando su propio templo. En Basavilbaso, con apoyo de la JCA, se formó la cooperativa Sociedad Agrícola Lucienville para colonos israelitas. En Tucumán, Luis y David Raskovsky iniciaron la primera comunidad judía. Además, se fundó la Sociedad Israelita de Beneficencia, ESRA. Al año siguiente, 1901, surgieron los primeros colonos judíos independientes en Villa Alba, La Pampa, y la Liga Herzl alcanzó 218 miembros en Buenos Aires, con filiales en el interior. En 1902, nació Max Dickmann, futuro escritor y director de El Ateneo, en Santiago de Chile, mientras que la JCA estableció la colonia agrícola Montefiore en Santa Fe. En 1903, Demetrio Aranovich se convirtió en el primer médico judío de Argentina, tras llegar como secretario de la JCA en Colonia Clara en 1896. Ese mismo año se fundó la congregación israelita, Keilah, en Rosario. En 1904, se organizó la cooperativa agrícola, Fondo Comunal, en Colonia Clara, Entre Ríos, y se inauguró la primera escuela Talmud Torah. Además, tuvo lugar la primera conferencia sionista convocada por la Liga Herzl. En 1905, una segunda ola inmigratoria de judíos urbanos llegó al país y se fundó la Sociedad Israelita Sionista de Socorros Mutuos, en Santa Fe. Simón Oswald donó el terreno para la futura sede de la AMIA en Buenos Aires, y se estableció la colonia Barón Hirsch en la provincia de Buenos Aires. En 1906, se fundaron las colonias judías independientes Médanos en Buenos Aires y General Roca en Río Negro, así como la escuela Talmud Torah, Dr. Herzl. También se estableció la colonia López y Berro de la JCA en Entre Ríos, y Nissim Teubal llegó desde Alepo, Siria, para fundar un emporio textil y participar activamente en numerosas instituciones filantrópicas. En 1907, nacieron figuras destacadas como Moisés Levenson en Bahía Blanca y Máximo Yagubski en Colonia Mauricio, ambos futuros líderes en la comunidad judía argentina. En 1908, se fundaron las colonias Curbelo Moss y Santa Isabel de la JCA en Entre Ríos, y surgieron revistas en yiddish como Le Freiheit y A Arbitarlem. Ese mismo año, Efraín Yagubski estableció la primera yeshiva en Argentina. En 1909, se inició la publicación del Yiddiser Kaalanist in Argentin, dirigido por Defin Germán en Clara, Entre Ríos, y se estableció la colonia Narcis Leven de la JCA en La Pampa, junto con la creación del Centro Juventud Israelita Argentina y la Sociedad Kadima, en Moisésville, Santa Fe. La década de 1910. En 1910, Alberto Gerchunos publicó Los Gauchos Judíos, como homenaje al centenario de la República Argentina. Roque Sáenz Peña fue presidente de la Nación Argentina hasta su fallecimiento en 1914. Se creó el primer cementerio israelita de la AMIA en la Liniers. Además, llegó al país Natán Gesang, quien presidió el movimiento sionista argentino y fue un activo propagandista del idioma hebreo y su cultura. Rosalida de Malkiel, reconocida por sus estudios en literatura hispánica, recibió distinciones de academias en Estados Unidos y universidades europeas. En este año también nacieron Ignacio Winiski, futuro profesor de Derecho Comparado de la Universidad de Buenos Aires, y Aaron Esevich, destacado escritor y hacendado. En 1911, surgieron las revistas Juventud, órgano del Centro Juventud Israelita Argentina, y Ansebord, Nuestra Palabra, dirigida por Pedro Wohl y Robert Kagan. El doctor Alfredo L. Palacios visitó Moisésville y publicó una detallada nota sobre la colonia. Además, se fundó la colonia Dora de la JCA en Santiago del Estero. En 1912, falleció el doctor Noé Yarcho, médico de las colonias judías de Entre Ríos. Se fundó la colonia Palmar Yatay de la JCA en Entre Ríos, y José Mendelssohn llegó al país siendo designado maestro en la escuela de la JCA en Palacios, Santa Fe. En 1913, se realizó el primer Congreso Sionista Argentino, que culminó en la fundación de la Federación Sionista Argentina. También se creó la Aguda Israelita Sefaradí, con su propio templo presidido por David Ventura.
Ese mismo año, Gregorio Fingerman finalizó sus estudios especializándose en psicotécnica y orientación profesional. En 1914, apareció Der Tag, El Día, un diario informativo matutino dirigido por Liachovitsky, quien también fundó Die Yedict Zeitung, el diario israelita. Además, se creó la Sociedad de Jóvenes Israelitas, hoy conocida como la Asociación Israelita de Corrientes, y se fundó la Asociación Comunidad Israelita Sefaradí de Buenos Aires, ACIS, presidida por Jacobo Carmona. En 1915, se creó la Agudat Ahim, Fraternidad, para ayudar a los judíos provenientes de Polonia, y se fundó el Hogar Israelita Argentino para Ancianos y Huérfanos. Además, se estableció el Centro Unión Israelita de Córdoba y se formó la Asociación Juventud Israelita Argentina, bajo la iniciativa de León Branstan. En 1916, se fundó la Liga Israelita Argentina contra la Tuberculosis, y se llevó a cabo el primer Congreso Judío Argentino presidido por Natán Gesán. También se estableció la Asociación Israelita Sefaradí, Etzaheim, en Rosario, Santa Fe, mientras Hipólito Yrigoyen asumía la presidencia de la Nación Argentina hasta 1922. En 1917, el rabino Halpón fundó el Ba'ad Ahinu Harasi, Comité Central de Educación Israelita, para supervisar la red escolar de las colonias agrícolas de la JCA, que contaba con 74 cursos y 2.151 alumnos. También se fundó la Sociedad Cultural Israelita, Sheulam Aleichem, en Corrientes y se estableció el primer banco israelita industrial en la capital federal. Además, Pinnie Katz fundó Die Press, un diario en yiddish que reflejaba las nuevas ideas de justicia social entre la clase obrera judía del país. En 1918, se creó la Sociedad Israelita de Socorros Mutuos, hoy conocida como la Sociedad Israelita Sefaradí Cultural y Religiosa, con su propio templo. Miguel Sájarov, colonizador de la JCA y promotor del cooperativismo, estableció la Federación Entrerriana de Cooperativas Agrarias, siendo su primer presidente. Adolfo J. Huelma adquirió 67,000 hectáreas en Misiones y fundó la colonia El Dorado. En 1919, se desencadenó la semana trágica entre el 7 y el 14 de enero debido a la violenta represión de la huelga general iniciada en los talleres metalúrgicos Bacena, lo que provocó un pogrom contra la comunidad judía en barrios como Once y Villa Crespo. Estos eventos fueron una respuesta al deterioro económico y las tensiones sociales tras la Primera Guerra Mundial. La comunidad emitió un manifiesto público titulado Al Pueblo de la República. Además, se inauguró el Hogar de Huérfanos Israelitas, en Buenos Aires, se abrió el primer templo sefaradí en la calle Piedras, y se fundó la Asociación Israelita de Beneficencia, Educación y Culto David Wolfson. En ese mismo año, llegó al país el violinista Aaron Clase, discípulo de Leopoldo Aguar. Continuando desde 1920. En 1920, se fundó el Banco Comercial Israelita, primer banco judío de Rosario, Santa Fe. También se estableció la Escuela Integral Hebrea, Natán Gesán, en la capital. Se abrió el Centro Cultural Israelita Jaime Bialik, en Concordia, Entre Ríos, y Alberto Cohen fundó en Buenos Aires la Unión Israelita Sefaradí, Luz Eterna, Or Torah. En mayo, los sionistas realizaron un gran acto por la proclamación de la Declaración Baalfar, respaldada por el presidente Yrigoyen en una audiencia con líderes judíos. Además, se inauguró el primer pabellón, centenario, del Hospital Israelita Ezra, y se fundó la Congregación Sefaradí de Enseñanza, Culto y Beneficencia, Yesodadat, y la Asociación Israelita Sefaradí de Beneficencia, de Tucumán. Ese año también vio la aparición del primer periódico mensual en hebreo de Argentina, Abimá Ibrit, Tribuna Hebrea, y la distribución de la revista literaria, Babel, editada por Enrique Espinosa, Samuel Glusberg. En 1922, se creó la Sociedad de Protección a los Inmigrantes Israelitas. Se inauguró el cementerio del Centro Social Israelita Argentino de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y se establecieron los comedores populares israelitas en Buenos Aires. Marcelo T. de Alvear asumió la presidencia de Argentina hasta 1928. En 1923, el rabino David Isaac Mahler comenzó su ministerio religioso en el Templo y Talmud Torah Arizona. Se fundó Mundo Israelita, el primer semanario judío argentino que sigue existiendo hasta hoy. Además, se lanzó la revista ilustrada, Penimer, Caritas, y Mauricio Nierenstein fundó la Asociación Hebraica, de la que fue el primer presidente. También se construyó una sinagoga amplia en la calle Camargo por parte de la Asociación Comunidad Israelita Sefaradí. En 1924, en la cultura argentina destacaron tres editores judíos, Jacobo Samat, Manuel Gleiser y Santiago Glusberg,
quienes editaron obras de importantes autores nacionales. En Rosario, Santa Fe, comenzó a publicarse Rosariel, Vida Rosarina, único semanario en yiddish del interior del país, fundado por Aaron Schachman. Además, Eva Franco estrenó con su compañía teatral En tu vida estoy yo, de Samuel Eichelbaum. Se fundó la Asociación Israelita Sefaradí, Sebet Ahim, en Rosario, Santa Fe, con su propio templo. En 1925, se fundó la Chebra Kedusa, en Villa María, Córdoba, y la Organización Hebrea Argentina, Maccabi. Se estableció la Asociación Cultural Israelita de Villa Devoto, patrocinando la Escuela J.N. Bialik y el Beta M. También se creó la Fraternidad Agraria, que agrupó a 23 cooperativas agrícolas de colonias judías en el país, bajo la presidencia de Miguel Sájarov. Ese año, visitó Argentina el sabio Albert Einstein por iniciativa de la Asociación Hebraica. Se fundó la colonia Louis Hongre de la JCEAN Entre Ríos y el Centro Social Israelita, en Concepción del Uruguay. En 1926, se fundó en Rosario, Santa Fe, la WIZO, Organización Internacional de Mujeres Sionistas. Jaime Yankelevich convirtió la emisora Sociedad Radio Nacional en la primera cadena argentina de broadcasting, precursora de la televisión argentina años más tarde. Se creó la Sociedad Hebraica Argentina por fusión de la Asociación Hebraica y la Asociación Juventud Israelita Argentina. En 1927, se fusionaron las escuelas Talmud Torah Arizona y Dr. Herzl para formar la Asociación Israelita de Beneficencia y Culto. Se inauguró el Hogar de Huérfanos Israelitas, con la asistencia del presidente Marcelo T. de Alvear. En 1928, se fundó el Hogar Infantil Israelita Argentino. Se inauguró el segundo pabellón del Hospital Israelita, Ezra. Hipólito Yrigoyen fue reelegido presidente de Argentina. También se fundó el Instituto Científico Judío, IWO, que promovió la cultura judía en yiddish con una biblioteca considerable. En 1929, se inauguró el cementerio de la AMIA en Ciudadela. Se iniciaron las actividades de la Asociación Cultural Israelita de Beneficencia, en General Pinedo, Chaco. La Asociación Unión Israelita Luz Eterna inauguró un edificio comunitario, templo y escuela en la capital. Se fundó la escuela J.N. Bialik en Buenos Aires. La década de 1930. En 1930, se instaló la primera filial de la Beneverit en Sudamérica. El periodista David El Nekabé llegó a Buenos Aires desde Bulgaria. Libro para la pausa del sábado, de César Tiempo, ganó el primer premio municipal de poesía. Ese año, la colectividad judía apoyó oficialmente la acción que puso fin a la Zvi Migdal, una organización dedicada a la trata de blancas. El general José Uriburu fue presidente provisional de Argentina hasta 1932. En 1931, la Asociación Israelita de Beneficencia de Rosario inauguró su nuevo templo y casa comunal. Se fundó la Federación de Sociedades Israelitas Argentina, con la unión de 47 delegaciones en Buenos Aires en la sede de la Beneverit. También comenzó a publicarse la revista La Luz, bajo la dirección de David El Nekabé. En 1932, la Congregación Israelita inauguró su nuevo templo en la calle Libertad. La Asociación Israelita Latina de Corrientes estableció su propio templo. Alberto Gerchunov exploró los contactos de la joven cultura argentina con la cultura judía. Agustín P. Justo asumió la presidencia de Argentina hasta 1938. En 1933, se creó la Asociación Filantrópica Israelita y la Agencia Judía, compuesta por sionistas y simpatizantes del establecimiento judío en Palestina. Nació el Comité contra el Antisemitismo y las Persecuciones Judías en Alemania, que en 1935 se transformó en la DAIA, Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas. Se fundó la Confederación Juvenil Sionista Argentina y apareció la revista mensual Judaica, dirigida por Salomón Resni. En 1934, el Centro Israelita de Córdoba adquirió su sede donde funcionaba la sinagoga. La Chebra Kedusa Ashkenazi creó el Ba'ad HaJinuch, o Consejo Central de Educación Israelita para supervisar y promover la educación judía. Se fundaron las escuelas yiddish laicas populares de la red SVISO, IJL. Peratz. El cardenal Verdier de París visitó Buenos Aires en apoyo a las comunidades judías europeas víctimas de persecución racial. En 1935, el Comité contra el Antisemitismo adoptó el nombre de AIA y se integró con 28 entidades adheridas.
César Tiempo publicó La campaña antisemita y el director de la Biblioteca Nacional, para rebatir los prejuicios de Hugo Wast. Se fundó el Club Náutico Acoaj y en más de 20 colonias agrícolas de la JCA se cultivaron 650,000 hectáreas, representando el 29% de las tierras labradas en Argentina. También nació en Córdoba el laureado escritor Marcos Aguinis. En 1936, se inauguró un nuevo cementerio de la Chebra Quedusa en La Tablada, Buenos Aires. Se fundó la colonia Víctor de la JCA en Entre Ríos y apareció el primer número de la revista editada por la Organización Sionista Femenina Argentina. José Mirelman y Máximo Yagubski fundaron la editorial Israel. Se realizó en Buenos Aires el primer Congreso Universal de Pen Clubs, con la participación de destacadas figuras internacionales. En 1937, se creó el Consejo Argentino de Mujeres Israelitas. Surgieron la Jüdische Kulturgemeinschaft, JKG, y la Asociación Cultural Israelita de Buenos Aires, ACIBA. Boleslao Lewin, escritor e historiador, llegó al país. César Tiempo recibió el Premio Nacional de Teatro por su obra, Pan Criollo. Se fundó la colonia Leonard Cohen de la JCA en Entre Ríos. En 1938, el Comité contra el Racismo y el Antisemitismo de Argentina auspició el primer Congreso contra el Racismo y el Antisemitismo, con la participación de destacados intelectuales y políticos argentinos. Se fundó la Asociación Amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. También llegó al país el judío italiano Rodolfo Mondolfo, historiador de la filosofía. Roberto M. Ortiz asumió la presidencia de Argentina hasta su fallecimiento en 1942. En 1939, se constituyó la Nueva Comunidad Israelita, en Buenos Aires, agrupando a judíos de habla alemana. Se organizó la Sociedad Israelita Marplatense, con su propio templo. En Buenos Aires se formó la entidad Culto Israelita de Belgrano. Boleslao Lewin publicó El judío en la época colonial. Mark Turcow, representante del Congreso Judío Mundial en América Latina, llegó al país. Además, llegó a Argentina el maestro Miguel Najdorf, quien difundió el ajedrez en el país. Fin. La historia de los judíos en Argentina. Desde 1900 hasta 1940. Crónica escrita por Alberto Klein. Presentación por Isan. Klein, Alberto. 5 siglos de historia, una crónica de la vida judía en la Argentina. Comité Judío Americano, Oficina Sudamericana, 1976. Wolf, Marta y Manrique Sago. Los inmigrantes judíos, pioneros de la Argentina. M. Sago Ediciones, 1982. Un breve resumen de 5 cuentos judíos de ambiente porteño. Cuentos escritos por el autor argentino, Samuel Glusberg, nacido en Chisinau, Imperio Ruso, actual Moldavia. Presentación por Isan. Introducción. Bienvenidos a esta exploración de 5 cuentos cortos de Samuel Glusberg, cada uno una ventana a emociones profundas y experiencias humanas inolvidables. A través de relatos como La Levita Gris, Una Patada, La Quinta Sinfonía, Mate Amargo y La Princesa Sábado, Glusberg nos sumerge en los dilemas del duelo, la amistad, el amor y la identidad judía. Cada cuento revela capas de significado y emociones universales, resonando con la vida y las tradiciones de la comunidad judía en Argentina. La Levita Gris. La Levita Gris es un relato conmovedor de Samuel Glusberg que narra la profunda tristeza de un joven tras la muerte de su padre, Benny. La historia se desarrolla en la casa familiar, donde cada rincón y objeto evocan recuerdos del difunto. El joven protagonista, a pesar de sus intentos por ocultar su dolor, es constantemente abrumado por la memoria de su padre. Su madre y sus hermanos, que también lidian con la pérdida, tienen expectativas sobre el que no logra cumplir, exacerbando su sentimiento de soledad y desesperación. En un intento por aliviar su pesar y mantener vivo el recuerdo de su padre, el joven se disfraza con una antigua levita gris de su progenitor durante el carnaval. Sin embargo, este acto provoca una intensa reacción en su madre, quien al verlo colapsa al creer ver a su difunto esposo. Este momento culminante resalta el conflicto entre el deseo de recordar y la necesidad de avanzar, mostrando cómo el duelo afecta a cada miembro de la familia de manera distinta. La levita gris, un símbolo de la figura paterna,
se convierte en un catalizador para que la familia enfrente sus emociones y se una en su dolor compartido. Una patada. El cuento Una patada narra la historia de David Rubin y Enrique Kitzler, dos amigos judíos que, a pesar de no haber sido íntimos, compartían recuerdos de su infancia. 2 semanas después de que David Rubin recibiera su diploma de doctor en medicina, Enrique Kitzler publicó un poema en La Nación. Rubin, ofendido porque Kitzler no asistió a su banquete ni le envió una nota de disculpa, decidió visitarlo para felicitarlo por su poema. Al llegar a la casa de Kitzler, Rubin fue recibido por la madre de Enrique, quien se mostró sorprendida de que su hijo no hubiera felicitado a Rubin por su diploma. La madre, típica madre judía, elogió a Rubin y lo invitó a no darle importancia a la falta de atención de su hijo. Cuando Kitzler regresó a casa, su madre le reprochó por no haber felicitado a Rubin. Kitzler, enojado por la situación, se fue a casa de Rubin y le soltó una serie de insultos, acusándolo de ser un farolero y despreciando su título de doctor. La tensión entre ambos continuó hasta que se encontraron en una kermés israelita. Al cruzarse sin saludarse, finalmente Rubin le dio a Kitzler una patada, lo que curiosamente resultó en su reconciliación. Desde entonces, ambos se convirtieron en amigos íntimos, y sus familias, que no se conocían, también se volvieron cercanas. La madre de Enrique ganó un amigo médico servicial, y el padre de Rubin comenzó a debatir cuestiones literarias con el poeta Kitzler. La Quinta Sinfonía. En una noche de verano, en la casa de los hermanos Charcot, tras una grata sesión musical, un grupo de amigos se reunió para contar cuentos. Entre humo de cigarrillos y aromas de té, cada uno compartió historias vividas o escuchadas. El narrador, inspirado por la reciente interpretación de la Quinta Sinfonía de Beethoven en el piano, decidió contar su relato. Hace 7 años, en Lanús, el narrador, un joven de 17 años que mezclaba su tiempo entre la escuela, el comercio y la poesía, se enamoró de Amalia, una vecina de la misma edad. A pesar de su amor profundo, Amalia no correspondía de igual manera debido a su padre. En busca de consuelo, el narrador asistió a conciertos sinfónicos en Buenos Aires, donde la Quinta Sinfonía le brindó alivio ante la inminente pérdida de su amor. El 21 de octubre, una noche calurosa y con amenaza de lluvia, el narrador se encontraba en una butaca central del teatro, profundamente impactado por los primeros acordes de la Quinta Sinfonía. La música le evocaba su propia tragedia y desdicha, recordando el amor imposible de Beethoven por Teresa de Brunswick. Tras el concierto, vagó bajo la lluvia por las calles hasta llegar a su casa en Lanús. La música seguía resonando en su mente, y esa noche, incapaz de dormir, escuchó un coro fantasmagórico interpretando la sinfonía. Al borde de la locura, encontró algo de consuelo en la lectura de David Copperfield. A la mañana siguiente, se despertó tarde y con el corazón lleno de presagios amargos, salió a buscar a Amalia, solo para no encontrarla. Mate amargo. El cuento corto Mate amargo, de Samuel Glusberg narra la historia de Abraham Petakovsky, un judío ruso que emigra a Buenos Aires con su familia en 1905, huyendo de persecuciones y pogromos en su país natal tras la pérdida de su hijo en el pogromo de Kishinev. En Buenos Aires, se establece en el barrio de Los Corrales junto a su esposa Jane Littell y sus 2 hijas, adaptándose gradualmente a la vida en Argentina. Abraham comienza vendiendo estampas religiosas y luego se aventura en un negocio exitoso de cuadros, adaptándose tanto a la cultura como a los negocios locales. El relato explora su adaptación cultural, los desafíos de la integración y la esperanza en su nueva vida. La narrativa de Glusberg se centra en cómo Abraham Petakovsky, a pesar de enfrentar inicialmente la resistencia cultural y religiosa de su esposa, logra establecerse exitosamente en Buenos Aires. Desde su llegada en 1905 hasta principios de 1910, el cuento detalla su evolución desde un vendedor ambulante de estampas religiosas hasta un próspero empresario en asociación con los hermanos Bermúdez. La historia ilustra su lucha por preservar su identidad judía mientras se adapta a las costumbres argentinas, mostrando cómo encuentra un equilibrio entre su fe, su familia y su negocio en su nuevo hogar. La princesa Sábado. El cuento, La princesa Sábado, se sitúa en un gueto judío durante un sábado por la mañana.
El narrador se despierta a las 7, escucha las campanadas del reloj y, como es costumbre, se prepara para ir al colegio mientras su padre se dirige a la sinagoga. Sin embargo, en casa no se hace fuego los sábados, por lo que su madre le entrega unas monedas para el té. Al salir, el narrador disfruta de la calma del gueto y repite para sí mismo un verso sobre el sábado judío. Decidido a encontrarse con Raquel, una joven judía rubia y hermosa, toma el tranvía en lugar de ir a la escuela. Finalmente, el narrador encuentra a Raquel, quien al principio se muestra reacia a hablar con él, pero cede y se dirige con él a una plaza solitaria. Allí, él le recita versos, entre ellos, La princesa Sábado, de Enrique Heine, lo que provoca en Raquel una risa encantadora. Sin embargo, su encuentro es interrumpido cuando Raquel se marcha para visitar a una amiga enferma, dejando al narrador solo y triste. Pasea por las calles hasta que decide regresar al gueto, donde una religiosidad antigua lo invade. Entrando a una sinagoga, el narrador se une a las oraciones, sintiéndose sabático y conectado con su herencia judía. Al regresar a casa, escucha las historias de Reb Elías, un viejo sefardita, sobre su deseo de volver a Palestina, lo que culmina en un momento de reflexión sobre la identidad y la fe judía. En suma, los cuentos de Samuel Glusberg no solo capturan momentos cruciales en la vida de sus personajes, sino que también nos invitan a reflexionar sobre la profundidad de las relaciones humanas y la importancia de la identidad cultural. A través de la narrativa rica y evocadora de Glusberg, exploramos la complejidad de la pérdida, la reconciliación y la búsqueda de conexión en un mundo en constante cambio. Fin. Un breve resumen de 5 cuentos judíos de ambiente porteño. Cuentos escritos por el autor argentino, Samuel Glusberg, nacido en Chisinau, Imperio Ruso, actual Moldavia. Presentación por Isan. Bibliografía. Glusberg, Samuel. La levita gris, cuentos judíos de ambiente porteño. Edith, Babel, 1924. Los judíos en Kaifeng. Un breve resumen del artículo académico escrito por Flora Barton-Beja. Presentación por Isen. Introducción. La comunidad judía en Kaifeng, China, es un fascinante ejemplo de la diáspora judía a lo largo de la historia. Se cree que los primeros asentamientos datan del siglo II después de Cristo, probablemente llegando a través de la ruta de la seda durante las dinastías Tang y Song. Kaifeng, una próspera ciudad bajo la dinastía Song del Norte, atrajo a comerciantes y funcionarios, facilitando la integración de los judíos en su vibrante economía. Las inscripciones y registros históricos revelan una comunidad que mantuvo su identidad religiosa y cultural a pesar de las influencias locales. Contexto histórico de la comunidad judía en Kaifeng. Orígenes de la comunidad judía en China. La comunidad judía en China, particularmente en Kaifeng, posiblemente se remonta al siglo II después de Cristo durante una diáspora significativa. La evidencia sugiere que algunos judíos viajaron a lo largo de la ruta de la seda, llegando a China a través de estas antiguas rutas comerciales. Los primeros asentamientos de judíos en China se remontan a las dinastías Tang, 618 a 907, y Song, 960 a 1279. Incertidumbre sobre las fechas de llegada. La fecha exacta de llegada de los judíos a China es objeto de debate entre los estudiosos. Las primeras inscripciones en Kaifeng sugieren un asentamiento judío en el siglo XII, durante la dinastía Song. Sin embargo, algunas inscripciones contradictorias mencionan llegadas ya en las dinastías Han, 206 AC 220 DC, y Zhou, 1027 a 221 AC. Factores que influyeron en la migración judía a Kaifeng. Razones para la migración judía a China. Las razones específicas para que las familias judías migraran a China siguen sin estar claras, con especulaciones que van desde la persecución en su tierra natal hasta la búsqueda de mejores oportunidades económicas. Una inscripción de 1489 menciona a los judíos llegando con telas de algodón como tributo para el emperador.
70 clanes judíos se asentaron en Kaifén durante el siglo XII. Elección de Kaifén como asentamiento. Kaifén, durante la dinastía Song del Norte, 960 a 1125, era una ciudad bulliciosa con una población diversa, atrayendo comerciantes, funcionarios y varias clases sociales debido a sus oportunidades económicas. La gran población y el comercio floreciente de la ciudad la convirtieron en un lugar atractivo para el asentamiento judío. La apertura de Kaifén a los extranjeros y al comercio facilitó la integración judía. Establecimiento y evolución de la comunidad. La comunidad judía de Kaifén remonta sus orígenes a 1163, con Abraham como una figura significativa. La sinagoga, central para su cohesión, fue reconstruida múltiples veces durante 5 siglos, sobreviviendo a catástrofes como la inundación de 1642. La posesión de textos sagrados, los rituales religiosos y la unidad comunitaria a través de la reconstrucción de la sinagoga fueron elementos clave. Prácticas religiosas e integración cultural. Identidad religiosa y prácticas. Conocidos como Giseleye en inscripciones, los judíos eran referidos como Suo en los edictos Yuan y más tarde como Youtai. Su religión se denominaba Geugiao o Uyui Geugiao, y observaban rituales judíos tradicionales como las oraciones diarias, el Sabbat y las festividades. La circuncisión. Las restricciones dietéticas y rituales como la bendición del vino eran parte de sus prácticas religiosas. Adaptación cultural y sincretismo. La adaptación de los judíos a la cultura china incluyó la adopción de nombres chinos y la alineación con los principios confucianos mientras mantenían sus prácticas religiosas esenciales. Las inscripciones destacaban similitudes entre los valores judíos y confucianos, enfatizando la armonía, el respeto por los ancestros y el orden social. La integración de las prácticas de caridad judías con los ideales confucianos de compasión y apoyo social es notable. Prácticas comunitarias en Kaifén. Ayuda comunitaria. La comunidad se esforzaba por ayudar a aquellos con dificultades financieras para matrimonios y funerales. Una inscripción de 1663 menciona la asistencia a huérfanos, viudas y hombres sin mujer. La circuncisión, aunque practicada, no se mencionaba para evitar conflictos con el confucianismo. Preferían referirse a Dios como Tian combinado con Dao en lugar de San Di. Interacciones con el cristianismo. Desafíos teológicos. Los teólogos cristianos cuestionaban la integridad del Antiguo Testamento y había disputas sobre citas bíblicas y profecías relacionadas con la llegada de Cristo. Las persecuciones a los judíos y la destrucción de textos fueron consecuencia de desacuerdos teológicos. Los judíos de Kaifén ayudaron a abordar problemas de conversión al cristianismo en China. Las diferencias en términos y rituales entre cristianos y chinos generaron debates y desafíos de adaptación. Llegada de misioneros jesuitas a Kaifén. Paul Gosani, 1704. Paul Gosani, el primer misionero jesuita en Kaifén, carecía de conocimientos de hebreo. Los judíos se negaron a venderle libros, pero proporcionó información valiosa sobre la comunidad judía. Subsequent Jesuit Missionaries. La llegada del jesuita Domaine en 1720, quien podía leer hebreo, y Antoine Gauville en 1723, quien intentó copiar la Torá, aportaron más detalles sobre las prácticas judías. Gauville notó la observancia del Sabbat, la celebración de Purim, las restricciones dietéticas y la práctica de la circuncisión. Los jesuitas fueron expulsados de China en 1723. Manasseh ben Israel y las tribus perdidas. Manasseh ben Israel, 1603. Manasseh ben Israel, hijo de los marranos portugueses, abogó por el refugio judío en Holanda y correspondió con figuras notables como Hugo Grotius. Exploró la posibilidad de asentamiento judío en Inglaterra y creía en la migración de tribus perdidas a través de China hacia las Américas.
Renacimiento y declive de la comunidad judía de Kaifeng. Intentos de renacimiento en el siglo XIX. Los conversos cristianos chinos Xu y Jian y Yu visitaron Kaifeng en 1850 a 1851, documentando la comunidad en declive y comprando rollos de la Torá y manuscritos. Descubrieron discrepancias en las escrituras. Esfuerzos del siglo XX. La Asociación Judía de Shanghái intentó en 1900 ayudar a los judíos de Kaifeng. El obispo William White mostró interés en 1909, luchando por preservar las costumbres y prácticas judías. Historia de los judíos de Kaifeng. Interés y contacto inicial. En 1909, el obispo William White estableció contacto con los judíos de Kaifeng, comprando la antigua sinagoga y objetos rituales en 1914. En 1919, intentó organizar a la comunidad sin lograr gran participación. Asimilación y factores influyentes. Los judíos de Kaifeng perdieron sus rasgos físicos distintivos y dejaron de practicar rituales debido al aislamiento, matrimonios mixtos y la influencia del entorno chino. Persistencia de la identidad judía. Los judíos de Kaifeng adoptaron apellidos chinos y se organizaron en linajes, manteniendo su identidad sin prácticas religiosas. La existencia de cementerios familiares y registros de ancestros fortaleció su identidad. Importancia histórica y cultural. La comunidad judía de Kaifeng tuvo un papel relevante en la historia religiosa, y su memoria persiste a pesar de la asimilación. Refleja la diáspora judía y la interacción entre las doctrinas confucianas y las religiones de Europa y el Medio Oriente. Conclusión. La historia de los judíos de Kaifeng no solo ilustra la resiliencia y adaptabilidad de la comunidad judía en entornos diversos, sino también la rica interacción entre culturas y religiones en China medieval. A través de rituales religiosos como la circuncisión y la observancia del Sabbat, así como prácticas adaptadas al contexto chino como la adopción de nombres locales, los judíos de Kaifeng lograron mantener una identidad única durante siglos. Aunque su número y prácticas religiosas disminuyeron con el tiempo, su legado sigue siendo un testimonio vivo de la diversidad cultural y la coexistencia histórica en China. Fin. Los judíos en Kaifeng. Un breve resumen del artículo académico escrito por Feuerbaden Beja. Presentación por Isen. Bibliografía, Beja, Feuerbaden. Los judíos de Kaifeng, una diáspora olvidada. Estudios de Asia y África, volumen 28, número 3, 92, 1993, pp 371-86. Store. http://www.store.org/stabel/40312416. Access 14 Juli 2024.